Hey, tú, sí, tú, el que está viendo este video. ¿Te ha pasado alguna vez que estás desarrollando una aplicación o has desarrollado una aplicación web y en tu computadora funciona de maravilla? Es una maravilla esa aplicación en tu computadora. Sin embargo, le pasas ese mismo proyecto a tu compañero. Tu compañero trata de probarla en su computadora y le lanza una lámina de errores. ¿Sabes por qué pasa esto? Esto pasa porque no utilizas Docker. Y sí, tienes que aprender Docker. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que en este curso te voy a enseñar Docker desde cero. Vas a aprender desde las bases hasta temas avanzados. ¿Y cuánto cuesta este curso? Bueno, cuesta 0 soles, $0. En este video te voy a enseñar absolutamente todo lo que necesitas para dominar esta herramienta, esta poderosa herramienta llamada Docker. Vamos al grano. ¿Qué es Docker exactamente? Mira, ¿qué rayos es Docker? Docker, la verdad que tiene muchísimas definiciones. Te vas a internet, escribes qué es Docker y te va a aparecer una infinidad de información. Pero aquí te traigo una propuesta bastante sencilla. Docker es un proyecto de código abierto que automatiza el despliegue de aplicaciones dentro de contenedores de software. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que Docker se va a encargar de desplegar toda la aplicación que tú desarrolles, esa aplicación en la cual tiene sus librerías, sus dependencias necesarias para que funcione, se va a encargar de empaquetarla en algo llamado contenedor. Un contenedor es un recipiente, el cual va a ser transportado a alguna parte del mundo. Eso es lo que sabemos de un contenedor. Y aquí en Docker sería muy similar el concepto de un contenedor, porque un contenedor en este caso sería como un recipiente, pero en ese recipiente tú vas a guardar toda una aplicación con las librerías e independencias necesarias para que esta aplicación funcione. Y ahora, esta aplicación tú la vas a poder utilizar en cualquier lado, en cualquier computadora, sin ningún problema porque está dentro de un contenedor. Y ese contenedor tiene todo de manera aislada. Este contenedor trabaja de manera autónoma. Pero bien, ¿en qué se diferencia trabajar con aplicaciones normales a utilizar Docker? Mira, supongamos que tú desarrollas una aplicación, estás utilizando el lenguaje Java, ¿verdad? Estás utilizando Java, estás utilizando, yo qué sé, el JDK8, estás utilizando una versión de Spring Boot, una versión en específica. Tienes tu aplicación y todo bien chévere. Bien, entonces tú esa misma aplicación la quieres utilizar en la computadora de otra persona. Tú te vas a la computadora de otra persona, o mejor dicho, tú le pasas ese proyecto a la persona. La persona trata de utilizar tu código. Sin embargo, cuando la persona descarga tu código y trata de probar su proyecto en su aplicación, o mejor dicho, cuando tiene tu proyecto y le ejecuta, le da demasiados errores, ¿verdad? Le dice que, oye, ¿sabes qué? Tú no tienes esta versión, así que no la puedes utilizar. Oye, ¿sabes qué? Tienes que descargar tal librería, así que no la puedes usar. Oye, ¿sabes qué? Esto no es compatible porque tú necesitas tanto de RAM. Oye, ¿sabes qué? Y te da demasiados errores de compatibilidad. No es el entorno adecuado. Entonces, para solucionar esta y muchísimos más problemas, se utiliza Docker. Y como podemos ver por pantalla, Docker es un proyecto, es una herramienta que automatiza el despliegue de aplicaciones dentro de contenedores de software. Bien. Todo lo que tenga que ver con la palabra automatizar es que va a tener menos intervención humana. Todo lo que sea automatización. Entonces nosotros no vamos a encargarnos de administrar los recursos y lo demás. Se va a encargar el mismo Docker. Bien, aunque nosotros también lo podemos hacer, claro. Pero se va a encargar Docker. Por algo es una herramienta. Entonces, bien, siguiendo. ¿Por qué utilizar Docker? ¿Por qué necesitamos utilizar Docker? Y bueno, hace un momento te he comentado varios motivos. Mira, Docker tiene varias características por la cual debe ser utilizado y necesitas utilizarlo. Y una de ellas es la portabilidad. La siguiente sería el aislamiento y luego la eficiencia de recursos. Cuando hablo de portabilidad, me refiero a que los contenedores, o mejor dicho, Docker se encarga de encapsular una aplicación o absolutamente todas las aplicaciones que tengas en contenedores. Cada contenedor trabaja de forma autónoma, de forma independiente, mejor dicho. Y por ello se le considera que tiene un aislamiento. Lo que tú tengas en una aplicación, o mejor dicho, en un contenedor, bien, no le va a afectar absolutamente a ninguno de los demás contenedores, porque tú puedes manejar 10, 20, 30 contenedores o la cantidad de contenedores que, quieras tener. Entonces, no le va a afectar en nada si tú le haces el cambio o algún cambio a un contenedor. Los demás van a seguir trabajando de manera independiente. La eficiencia de recursos. Normalmente se solía trabajar con máquinas virtuales y nosotros teníamos nuestras aplicaciones en cada máquina virtual. Cada máquina virtual la podemos ir comunicando con la otra. Y bien, esta era la forma tradicional de trabajo. Pero con las máquinas virtuales como que era muy pesadito, ¿verdad? Porque recuerda que cada máquina virtual necesita su sistema operativo. Aparte tenemos que darle una parte del hardware. Y era como un poco pesado. Entonces, con Docker, la eficiencia de recursos
aquí es buenísima. ¿Por qué? Porque primero no vamos a gastar tanta memoria, tanto disco, ¿verdad? Tanto CPU. Bien, entonces por ello la eficiencia de recursos aquí es algo que resalta. Porque Docker, recuerda que no tiene que tener su propio sistema operativo. O sea, cada contenedor, mejor dicho, no tiene su propio sistema operativo. Se puede trabajar todo bajo un solo sistema operativo. Bien, así que estas serían algunas de las razones por qué tienes que utilizar Docker. También hace un momento te comenté un ejemplo sobre una aplicación y cuando quieres utilizarla en varias partes. Bien, así que por ello, estas serían algunas razones por la cual tú necesitas utilizar Docker ahora mismo. Máquinas virtuales, un concepto muy importante, el cual tenemos que revisar antes de irnos a la práctica y empezar a ejecutar muchos comandos en Docker. Y son las máquinas virtuales. Bien, ¿qué es una máquina virtual? Las máquinas virtuales son entornos de computación completamente independientes. Bien, al igual que Docker son independientes. Y virtualizados, que se ejecutan dentro de un hipervisor en un servidor físico. Bien, aquí te voy a aclarar algunos conceptos. Una máquina virtual es un entorno, el cual tiene su propio sistema operativo, bien, y su propia memoria, su propio hardware, por decirlo así. Tiene su propio CPU, su propia memoria RAM, su propia cantidad de disco. Bien, entonces, cada máquina virtual tiene que tener su propio sistema operativo sí o sí. A diferencia de un contenedor, que no necesitas un sistema operativo. Y necesitamos revisar otro concepto, hipervisor. ¿Qué es un hipervisor? Mira, un hipervisor sería como un supervisor, el cual se va a encargar de crear máquinas virtuales. Ya está, eso es todo. Bien, eso sería un hipervisor. Tenemos el concepto de Docker. Mira, si no comprendes muy bien lo que es un contenedor, no te preocupes, porque vamos a ver cómo podemos crear un contenedor en la práctica, con los comandos. Bien, así que no te preocupes si no entiendes muy bien qué es un contenedor. Ya con la práctica vamos a ir reforzando todo esto. Bien, así que tenemos el concepto de un contenedor. Sabemos qué es Docker y por qué lo utilizamos. Ahora vemos una máquina virtual. Sabemos que una máquina virtual es un entorno, bien, es un entorno computacional el cual tiene su propio sistema operativo y sus propios recursos. Bien, ahora sabemos que es un hipervisor. Es aquel que se encarga de crear todas estas máquinas virtuales. Ahora quiero hablarte de una habilidad muy conocida y que tienes que saberla. Y es la virtualización. Es un concepto muy importante. Básicamente la virtualización es la habilidad de poder crear varios entornos virtuales. O sea, básicamente varias máquinas virtuales. Ahora que ya sabes que es una máquina virtual y sabes qué es la virtualización. Es la capacidad de poder crear varias máquinas virtuales. Bien, varios entornos. Y cada entorno va a ser independiente. Va a tener su propio sistema operativo como podemos ver por pantalla. Aquí estamos aplicando la virtualización y aquí podemos ver tres máquinas virtuales. Aquí vemos un hipervisor y aquí está la infraestructura. Bien, nosotros mediante la virtualización, utilizando un hipervisor, vamos a poder crear cada máquina virtual. Y a cada máquina virtual le vamos a asignar un sistema operativo, la cantidad de recursos necesarios para que éste funcione. Bien, así que este sería el concepto de la virtualización. Docker versus máquinas virtuales. Mira, normalmente se solía trabajar con máquinas virtuales. Tú tenías tus aplicaciones en una máquina virtual, luego la llevabas a un servidor de producción. Bien, todo chévere. Pero habían problemas, y es que las máquinas virtuales tú tienes que estar ahí administrándolas constantemente, y eso era un poco pesado para nosotros. Por ello se suele utilizar ahora Docker. Ya no se utilizan mucho las máquinas virtuales, a no ser que, por ejemplo, normalmente tú también te descargabas una máquina virtual y si querías, por ejemplo, practicar con un sistema operativo como Linux, Kali Linux, tenías que instalarlo en esa máquina virtual y para poder ejecutar sus comandos. Ahora simplemente te puedes descargar una imagen de Docker Hub y utilizar Linux. Bien, pero esos son conceptos que ya lo vamos a ir viendo más adelante. Veamos Docker y máquinas virtuales. Docker versus máquinas virtuales. Aquí podemos ver la arquitectura de Docker y de una máquina virtual. En Docker tenemos aquí varios contenedores. Bien, aquí podemos ver varios contenedores y a diferencia de las máquinas virtuales, cada máquina virtual necesita un sistema operativo. Y bueno, ya date cuenta con esto, con esta simple imagen. Como puedes ver, nosotros vamos a tener que estar administrando la cantidad de recursos para cada máquina virtual. Eso sería muy pero muy tedioso. A diferencia de utilizar Docker, que primero que vamos a encargarnos de esa parte, no tenemos que instalarle un sistema operativo, no tenemos que darle recursos. No, estos son independientes. ¿Y sabes qué es lo mejor? Lo mejor es que vamos a poder ejecutar
todas las aplicaciones containerizadas en cualquier computadora, no importa cuál sea, vas a poder ejecutarlas. Bien, aquí podemos ver un poco la arquitectura de Docker y la arquitectura de una máquina virtual. Bien, entonces, ¿qué es un contenedor? El concepto más importante. Mira, un contenedor es una unidad de software ligera y portátil que encapsula una aplicación junto con todas las dependencias y bibliotecas. Bien, un contenedor es aquella unidad que encapsula a una aplicación con todas sus dependencias y librerías. Ahora que ya sabes más o menos qué es Docker. Bien, eso es un contenedor. Ahora que ya sabes al menos qué es esta herramienta, vamos a instalar esta herramienta. Vamos a instalar Docker en nuestra computadora. Y no importa el sistema operativo que estés usando, ya estés utilizando Linux, Windows, la instalación va a ser muy sencilla. Vamos a instalar Docker. Para poder instalar Docker, lo primero que vas a hacer es irte a cualquier navegador y vas a escribir Docker. Bien, ese es el paso 1. Vamos a entrar a la página oficial y bueno, aquí tenemos un navbar. Nosotros vamos a ir buscando por acá, en la parte que dice desarrolladores o developers, vamos a irnos a documentación. Le damos un clic y aquí le damos en Get Docker. Y bueno, ya nos lleva a la página oficial para poder instalar Docker. Mira, aquí tienes para Mac, para Windows, para Linux. Y quiero aclarar algo desde el inicio de este curso. Normalmente en entornos productivos, en entornos laborales, se suele utilizar Linux como sistema operativo. Pero si no sabes Linux, no te preocupes. En este mismo canal tenemos un curso llamado Linux desde cero. Te lo voy a dejar aquí en las tarjetas para que puedas verlo. Es un curso de 5 horas. Es un curso muy práctico en el cual te enseño todo lo necesario sobre Linux. Bien, pero nosotros en este caso, para este curso voy a utilizar Windows. Bien, que probablemente muchas personas no sepan utilizar Linux. Por ello, mejor Windows. Bien, entonces, Windows, vamos a darle clic aquí en descargar Docker de stock para Windows. Bien, listo. Ahora, hay algo muy importante. Tienes que tener ciertos requerimientos en tu sistema. Primero, debemos instalar WSL. Este sería como un Windows Subsystem Folding. O sea, sería como un subsistema de Linux para Windows. O sea, tienes que tener esta herramienta descargada. Bien. WSL, SL. Más. Nos dice, por ejemplo, acá. Tenemos que tener 64 bits de procesador, 4 GB de RAM, 4 GB de RAM como mínimo. ¿Qué más? Y por acá. Vamos a seguir leyendo. BIOS. Algo muy importante. Tienes que habilitar la virtualización en la BIOS. Si no sabes cómo actualizar cómo puedes cambiar la virtualización o cómo puedes habilitar la virtualización en la BIOS, te recomiendo que cheques un pequeño video, que leas un manual, ¿verdad? Porque sería un poco pesado como incluir esa parte acá. Pero la verdad es bastante sencilla. Y también vamos a habilitar una que otra cosita para poder trabajar con esto de manera eficiente. Entonces, ya tenemos aquí la herramienta de Docker descargada, que vamos a instalar. Pero todavía no la vamos a ejecutar, ya que vamos a habilitar algunas cositas que son un poco importantes. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a irnos acá a lo que dice control, control, control. Vamos a escribir control para ir a nuestras aplicaciones. Aquí yo voy a ir a programas y quiero que te vayas a la parte que dice, nos vamos a ir aquí a desinstalar un programa. Vamos a irnos a la parte de activar o desactivar características de Windows, en la parte de acá. Le vamos a dar simplemente un clic para poder activar o desactivar características de Windows. Listo. Aquí tú tendrás como una pequeña ventanita. Mira, aquí por ejemplo tú tienes varias opciones, pero yo quiero que tú habilites la parte que dice subsistema de Windows for Linux, para Linux, que este sería el WSL, ¿verdad? La herramienta que tenemos que descargar. Pero para poder utilizarla tenemos que habilitarla aquí en Windows. Y otra cosa muy importante que quiero que habilites es la parte que diga Virtual Machine Platform. Bien, que podamos trabajar con Linux y también podamos trabajar en una máquina virtual. Bien, listo, porque al fin y al cabo los contenedores son como máquinas virtuales, pero no son máquinas virtuales, ya que una máquina virtual cuenta con un sistema operativo, un contenedor no. Bien, listo. Quiero que habilites estas dos opciones y le vas a dar en aceptar. Lo más probable es que te pida como reiniciar. Vamos a esperar unos minutos mientras se va actualizando. Como te dije hace un momento, Windows te pide que reinicies tu computadora. Yo te recomiendo que pauses el video, pauses el curso y reinicies tu computadora, que voy a hacer lo mismo. Voy a pausar la grabación y voy a reiniciar mi computadora. Ahora que ya reiniciaste tu computadora, si te das cuenta, te aparece el icono de Docker Desktop. Bien.
que hemos habilitado ciertas cosas. Listo. Lo que vamos a hacer ahora es instalar, simplemente le damos clic derecho, bien, clic derecho y abrir. Pero ojo, antes de continuar, nos hay que seguir leyendo la documentación. Ojo, ya tenemos estas opciones habilitadas. Ahora, quiero que habilites la virtualización en tu BIOS. ¿Cómo te das cuenta? Bueno, es muy sencillo. Vas a escribir acá, administrador de tareas. Vas a darle un clic en la parte que dice administrador de tareas. Quiero que te vayas a la parte que dice servicios, rendimiento. Vamos a ver en el rendimiento. Mira, en rendimiento vas a bajar, bueno, vas a bajar y aquí vas a ver una parte que diga virtualización. Yo en este caso la tengo habilitado. Quiero que te des cuenta y quiero que por tu cuenta habilites esta virtualización. Bueno, simplemente son configuraciones. Bien, pero es algo que te pido que lo hagas, por favor, para evitar problemas en el curso. Bueno, esta parte de acá lo voy a cerrar. Perfecto. Bien, vamos a continuar. Nos pide otra cosa más, que tenemos que instalar WSL. Es el subsistema de Linux para Windows, Windows Subsystem for Linux. Bien, vamos a darle un clic acá para instalar esta herramienta. Nos dice que tenemos que instalarla por acá. Bien. Ok, Bien. Windows Start, navegue en Settings. Ok. Nos dice acá cómo tenemos que instalarla, pero yo te voy a mostrar una forma bastante sencilla de instalarla desde la PowerShell. Vamos a darle aquí PowerShell y vamos a darle ejecutar como administrador. Y acá vamos a ejecutar algunos comandos. Bien. Esto de acá lo podemos revisar también desde la documentación oficial. Ojo. Nos vamos aquí, por ejemplo, a la documentación de Docker y nos dice lo siguiente. Oye, tienes que instalar WSL. Es el subsistema de Linux para Windows. Listo. Y de preferencia nos dice que instalemos la versión número 2. Bien. Entonces vamos a hacer algo muy interesante. Vamos a irnos acá a la PowerShell. Vamos a irnos a la PowerShell y vamos a escribir el siguiente comando. WSL install para instalar el subsistema de Windows. Windows Subsystem for Linux. Y vamos a dar un Enter. Bien. Vamos a darle en este caso me dice que ya está instalado en mi caso, pero tú lo vas a instalar. Bien, vas a darle este comando. Bien, me dice aquí que ingrese un nombre. Bueno, le voy a colocar mi nombre, Cristian. New password 1234. 1234. Listo. Listo. Simplemente estoy volviendo a reinstalarlo y vamos a esperar unos minutos. Bien, y en mi caso me dice que todo se ha completado de manera exitosa. Si tienes algún error, por favor, démelo saber aquí en la casilla de comentarios para poder ayudarte. Y no solamente yo, sino que la comunidad te va a poder ayudar. Le damos un exit para salir de acá. Bien, hacemos un clear. Bien, aquí déjame hacer un clear para limpiar la consola. Listo. Tenemos esta versión. Ahora, lo que yo quiero hacer es cambiar esta versión a la versión 2. Tenemos el subsistema de Windows de Linux instalado, pero yo quiero cambiar esto a la versión 2. Entonces tú vas a colocar WSL "-set default "-version" y le colocas 2. Eso es muy importante que hagas esto. Y te recomiendo que una vez hecho esta operación, reinicies tu computadora otra vez. Bien, pero listo. Tenemos estas dos opciones activadas. Listo. Ahora ya podemos instalar Docker de manera satisfactoria. Vamos a darle clic acá y vamos a dar en abrir o ejecutar como administrador. Bien, acá me dice si quiero agregarle un pequeño icono en este caso al escritorio. Cuando se instale Docker le voy a dar que sí y le voy a dar en OK. Bien, acá se está instalando absolutamente todo lo necesario. Mira, es importante que hayas hecho todas las configuraciones que mencioné hace un momento. Como por ejemplo que habilites la BIOS para que te permita la virtualización, que instales la herramienta WSL, que cambies la versión y todo lo que te acabo de enseñar es importante, porque si no, vas a tener errores al momento de instalar esta herramienta. Perfecto, nos dice que se ha completado la instalación, y muy importante, que vuelvas a hacer todo lo que te he mencionado hace un momento. Le vamos a dar en Close, y aquí podemos ver, bueno, en este caso si escribimos Docker Desktop, le damos en abrir, necesitamos abrir esta aplicación. Cuando trabajas con Windows, tienes que instalar Docker Desktop sí o sí, para que puedas trabajar de manera correcta. Bien, le damos en aceptar y listo. En cambio, a diferencia cuando trabajas con Linux, es el sistema nativo de Docker, bueno, aquí ya no tendrías que instalar Docker Desktop, ¿no? Esto se instala para Windows. Aquí nos dice, para quienes simplemente le voy a dar en saltar, saltar y listo. Listo. Acá tienes Docker Desktop. Bien. Yo, en mi caso, ya estoy registrado, pero esto lo vamos a ver más adelante
Vamos a ver aquí las imágenes, volúmenes, los contenedores y bien. Vamos a abrir el símbolo del sistema. Bien, vamos a abrir el símbolo del sistema. Vamos a darle acá en CMD. Listo, claro. Bueno, CLS, mejor dicho. Mira, lo que vamos a hacer a continuación es ejecutar nuestro primer contenedor. ¿Qué te parece? Bien, nuevamente recapitulando, ¿qué era un contenedor? Tú sabes que un contenedor era como la instancia de una imagen. Bien, o sería como una unidad que tiene un proyecto, tiene una aplicación web, y esa aplicación web tiene todas las dependencias y librerías necesarias. Entonces, ese contenedor empaqueta todo eso. Y bueno, para ello vamos a ver algunas cosas por acá. Mira, quiero que entiendas algo. Los contenedores nacen desde las imágenes. Esto te lo voy a explicar más adelante, más detallado, pero quiero que sepas que antes de un contenedor existe algo que se llama imagen. La imagen es una plantilla que contiene toda la aplicación, pero a diferencia de un contenedor, el contenedor ya está en ejecución y está listo para irse a producción. Una imagen no, una imagen es solo de lectura. Tiene todo lo necesario para que se pueda convertir en un contenedor. El contenedor es esa misma imagen, pero en ejecución. Y bueno, estas imágenes, ¿dónde están? Existen muchas imágenes en el mundo y se van a almacenar en algo que se llama Docker Hub, que es un repositorio de imágenes. Bien, entonces lo que yo quiero que hagas es lo siguiente. Vamos a escribir acá Docker Hub. Bien, quiero que hagas Docker Hub. Te estoy enseñando algo que todavía no es lo ideal enseñarte y vamos a escribir Hello World. Hello World. Mira, aquí tenemos un ejemplo de Hello World. Entonces vamos a ejecutar esta imagen. Vamos a darle clic acá, Docker Run, Hello World. Y le damos un Enter. Bien, listo. En mi caso, si le damos, luego de colocarle Docker Run, Hello World, y le hacemos un Docker PS, Docker PS-A, mira, hay algo muy importante. Tú cuando colocas el comando Docker, le indicas que estás utilizando Docker. Run es para ejecutar una imagen. Y recuerda que los contenedores nacen de las imágenes. Y bueno, simplemente si le das Docker PS es para poder listar los contenedores. Pero hay una característica que te voy a explicar en un momento, por la cual no nos muestra el contenedor. Así que le que tenemos que pasar la bandera "-a" para que se muestren todos los contenedores, incluso si están apagados. En este caso, este está apagado, pero aquí vemos Hello World. Y listo, acabas de correr tu primer contenedor. Muy interesante, ¿verdad? Bien, pero esto solamente es una pequeña introducción. Estamos viendo más o menos una pequeña introducción. Todo esto. Ya tenemos instalado Docker, es lo necesario. Ahora sí pasemos a lo bueno y comencemos con los comandos. Ya tenemos Docker instalado, ya hemos ejecutado nuestros primeros contenedores. Impresionante, ¿verdad? Bien, ahora quiero hablarte de otro concepto muy importante y fundamental en Docker. Las imágenes. ¿Qué es una imagen? Una imagen es una plantilla de solo lectura que contiene todos los elementos necesarios para crear un contenedor. Sabemos que un contenedor es aquella unidad que tiene una aplicación con todas las dependencias y librerías, lista para llevarla a un entorno de producción. Bien, eso es algo muy importante que lo diferencia de una imagen. Una imagen sería como una plantilla. Antes de tú crear un contenedor, necesitas una imagen. Bien, entonces, imagínate que la imagen es como la plantilla que tiene todo lo necesario para que tú puedas crear ese contenedor. Y tú, para que puedas generar un contenedor a partir de una imagen, lo puedes hacer de varias formas, con un comando o con un archivo en específico llamado Dockerfile, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, eso quiero que tengas en cuenta, que la imagen es la plantilla solamente de lectura. Ojo, que contiene todos los elementos necesarios para crear un contenedor. Entonces, si la imagen es la plantilla, el contenedor va a ser una instancia, va a ser esa misma imagen, esa plantilla, pero en ejecución, lista para poder llevarla a un entorno productivo. Entonces, ya tienes bien en claro eso. La imagen es la plantilla y el contenedor es la instancia, es la ejecución. Tú puedes tener muchas imágenes y cada imagen puede tener muchas instancias. Eso quiero que lo tengas en cuenta. Tú tienes una imagen y a partir de esa imagen puedes crear muchos contenedores, puedes tener muchas instancias. Bien, eso es algo que quiero que tengas en cuenta. Este sería el concepto de una imagen. Pero ahora vamos a irnos a la consola, o mejor dicho, vamos a irnos a nuestra terminal y vamos a ejecutar todos los comandos necesarios para poder crear y administrar todas estas imágenes en Docker. Ahora que ya tienes un poco más claro el concepto de qué es un contenedor y qué es una imagen,
Bien, vamos a ver algunos ejemplos y para ello vamos a utilizar los comandos. Quiero que entiendas algo. Todas las imágenes que vamos a utilizar en este curso y que vas a utilizar, las vamos a obtener de un repositorio de imágenes. De esto vamos a hablar más adelante. Bien, pero ahora que sabes que es un contenedor, una imagen, estas imágenes tú las vas a poder obtener de algo que se llama Docker Hub. Docker Hub es un repositorio de imágenes, en el cual están todas las imágenes oficiales, ya sea de Linux, Java, Python, de Nginx, de MySQL, de MongoDB, de cualquier tecnología. Para ello vamos a utilizar varias imágenes de esas tecnologías mencionadas. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer como algo como esto. Docker images. Vamos a ejecutar el comando docker images. Docker images. El comando docker image te va a permitir listar absolutamente todas las imágenes que tú tengas en tu computadora. Nosotros vimos un ejemplo muy sencillo como docker run hello world, ¿verdad? Hello world. Lo que hacemos es básicamente con docker estamos indicando que vamos a utilizar docker y que vamos a correr una imagen. Bien, esto es para ejecutar un contenedor, pero quiero que tengas algo en cuenta. Este de acá es para ejecutar y esta es la imagen, el nombre de la imagen. Esto se va a convertir en un contenedor, ¿me entiendes? Si tú le colocas Docker PS, te va a mostrar los contenedores activos, pero yo te expliqué hace un momento que Docker tiene ciertas características y este contenedor se ejecuta, pero a la vez se pausa. Y para ver los contenedores que están pausados es Docker PS-A. En un momento vamos a ver cómo podemos ejecutar contenedores y que estos no se pausen y que nos aparezcan aquí activos. Para ver los contenedores todos absolutamente estén activos o no, tienes que colocar Docker PS-A. Y bueno, si nos vamos aquí a Docker Desktop, podemos ver en contenedores, por ejemplo, este de acá. Lo podemos eliminar o lo podemos ejecutar. Igualmente aquí en imágenes vamos a poder ver la imagen que hemos descargado. Listo. Esto es un poco de lo que vimos. Ahora, quiero que tengas algo también en cuenta. Vamos a escribir acá Docker Hub. Ok. Más adelante vamos a ver cómo podemos iniciar sesión, registrarnos en este repositorio. Pero básicamente este es un repositorio que, como puedes ver, tiene muchas imágenes. Mira, tiene imágenes de Redis, de, de Kubernetes, de OpenJDK, de Go, de PHP, de Mongo, de Node. Tiene muchísimas imágenes y tú puedes trabajar con todas estas imágenes, descargarlas y ejecutarlas para que se vuelvan contenedores. Bien, vamos a ver un comando muy interesante. ¿Qué te parece si buscamos una imagen? Docker, colocamos Docker search y buscamos la imagen llamada Nginx. Listo. Damos un Docker search Nginx y mira, me va a listar absolutamente todas las imágenes que va a encontrar en Docker Hub. Por ejemplo, aquí me muestra la oficial de Nginx. Mira, vamos a irnos acá y por ejemplo voy a buscar la que diga Redis, la imagen de Redis. Bien, así que hacemos un clear y colocamos Docker, bueno, un CLS, disculpen, Docker search Redis, la imagen de Redis. Y aquí podemos ver Redis. Aquí tienes una pequeña descripción y nos dice que esta es la versión oficial. Bien. Así que el comando docker search sirve para poder buscar una imagen. Estamos viendo docker run, docker ps y docker images para poder ver las imágenes que tenemos descargadas en nuestra computadora. Y solamente tenemos una, la que es hello world. Vamos a limpiar. Cuando tú ejecutas un contenedor y no existe esa imagen en tu computadora, se va a descargar automáticamente. Eso también tienes que tenerlo en cuenta. Bien, y para ello vamos a ver algo muy interesante. Nosotros hace un momento hicimos un Docker Search Nginx, bien, pero si tú colocas Docker Images, tú no tienes esa imagen en tu computadora. ¿Cómo puedes hacer, si te preguntas, para descargar una imagen? Para descargar una imagen del repositorio de imágenes, podemos colocar el siguiente comando. Docker pull, le colocas el nombre de la imagen, en este caso Nginx. Y tú puedes, ojo, puedes utilizar cualquier imagen. La imagen del OpenJDK, la imagen de Python, la imagen de Mongo, la imagen de PHP. Pero para este caso vamos a utilizar Nginx. Le damos un Enter. Y listo. Mira, una imagen, quiero que tengas algo en cuenta, que tiene algo que se llama etiqueta. Y esta etiqueta es, digamos, como el nombre, la versión de la imagen. Nos dice que es latest, bien, que es la última. Está descargando la imagen. Ahora, hay algo muy importante. Colocamos Docker Images. Mira, vamos a hacer un CLS y vamos a colocarle Docker Images. Si tú ves acá, puedes ver que hay dos imágenes. Anteriormente solamente podíamos ver una, pero ahora yo veo dos, y es la de Hello World y la de Nginx.
Lo que acabamos de hacer con el comando docker pull y el nombre de la imagen es descargar esa imagen del repositorio de imágenes, ¿verdad? Que es el lugar donde se alojan todas las imágenes. No. Listo, acabamos de descargar una imagen en nuestra computadora. ¿Qué te parece si ejecutamos esa imagen? Pero eso lo vamos a hacer en un momento. Vamos a ver ahora cómo podemos eliminar esta imagen. Si le colocamos Docker Images, es para listar las imágenes. Pero ¿qué te parece si tú quieres eliminar una imagen en particular? Para poder eliminar una imagen, por ejemplo, la imagen Hello World, tenemos que colocarle Docker RMI y le colocamos bien el ID de la imagen o el nombre. Vamos a colocarle el ID primero. El ID, por ejemplo, este de acá. Bueno, no me deja copiarlo. Entonces vamos a colocarle el nombre. Hello, hello World. Y ya está. Me dice, en este caso, Docker PS. Bien. Me dice el siguiente error. Me dice que existe un contenedor por la cual no puedes eliminar esta imagen. Entonces, tú no puedes eliminar una imagen si es que esta imagen, digamos, le pertenece a un contenedor. Tú primero tienes que eliminar un contenedor. Pero yo de momento no te he enseñado a cómo puedes eliminar un contenedor. Ojo, te lo voy a enseñar a continuación. Docker PS-A. Porque recuerda que este contenedor está apagado. Si tú ves aquí sus propiedades, vemos el contenedor ID, la imagen. Aquí es algo súper importante. Ves la imagen a la cual le pertenece este contenedor, obviamente. O sea, ¿a qué imagen le pertenece este contenedor? Ves el comando hello y ves hace cuánto tiempo se ha creado. En este caso, hace 22 horas. Bueno, en este video hace unos minutos, pero yo he recortado esta parte. Aquí nos dice, por ejemplo, que ha salido, el puerto no me dice y aquí está el nombre. Y entonces yo voy a eliminar este contenedor. Voy a eliminar este contenedor, ¿qué te parece? Docker RMI, para eliminar un contenedor no es RMI, es RM. Y luego el container ID, ¿viene el container ID o viene el nombre ID? Pero como este no tiene un nombre de contenedor, yo voy a copiar el ID. Vamos a copiar este. A ver, dame un minuto. Vamos a copiar este acá. Vamos a copiar. Bueno, en este caso no lo puedo copiar, pero voy a escribirlo manualmente. 642 F00 A0068B. Bien. De esta manera vamos a eliminar el contenedor y listo. Docker ps-a, Docker ps-a. Bien, ya no está el contenedor, ni siquiera está en los que están desactivados. Docker ps y ya no vamos a ver el contenedor. Lo que acabamos de hacer es ver otro comando muy interesante, que es el comando docker rm y le pasas el ID del contenedor. Lo que acabamos de hacer es eliminar un contenedor. Ahora, si hacemos un cls y por ejemplo un docker ps, ya no hay nada, docker images, vamos a eliminar, por ejemplo, docker rmi hello world. Ahora me dice lo siguiente, se acaba de eliminar esa imagen, docker images, y ya no está hello world. Lo que acabamos de hacer es eliminar un contenedor. Acabamos de eliminar un contenedor. Vamos a eliminar una imagen. Hemos visto cómo podemos listar imágenes y cómo podemos descargar una imágenes del repositorio de imágenes. Ahora que ya sabes más o menos cómo funciona un contenedor, una imagen, de dónde viene una imagen y cómo ejecutar un contenedor, cómo ejecutar una imagen y que se vuelva un contenedor, vamos a centrarnos un poco en el manejo de comandos para los contenedores. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es trabajar en el subsistema de Linux para Windows. Vamos a colocar WSL para entrar a la consola y lo que haremos es lo siguiente. Primero, vamos a ejecutar, bueno, quiero ver si tenemos acá algún contenedor. No tenemos nada, entonces vamos a ejecutar uno. Hello, sí, Docker RAM, hello world. Bien, listo. Docker ps, bueno, Docker ps-a para mostrar a todos y bien. Aquí tenemos este de acá, que se acaba de apagar. Bien, pero en un momento vamos a ver cómo podemos cambiar para que este contenedor esté activo por unos instantes. Bien, mira, yo tengo acá, por ejemplo, este contenedor. Tengo este contenedor. Es más, lo voy a eliminar. Docker ps-a, lo voy a eliminar. Docker rm, y en este caso es el ID 17. O mejor, para ahorrarme tiempo, me voy a Docker desktop. Vas a eliminar. Esto no sería una buena práctica si estás aprendiendo, pero para el ejemplo lo vamos a eliminar. Mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a correr nuevamente un contenedor Docker RAM con la imagen Hello World, pero le vamos a pasar algo. Es el nombre, un nombre a este contenedor. Para poder pasarle o asignarle un nombre al contenedor, tenemos que colocar menos menos
name, y yo le voy a colocar contenedor 1. Para que de esta manera facilitarnos el trabajo y ya no tener que estar escribiendo el ID, sino simplemente el nombre del contenedor. En este caso sería contenedor 1. Y le damos un enter. Bien, le colocamos un docker ps-a. Vamos a hacer una limpieza. Docker ps-a. Y vemos aquí el nombre del contenedor, contenedor 1. Listo. Lo que acabamos de hacer es asignarle un nombre a un contenedor. Esto también es algo muy importante. Lo que vamos a hacer a continuación es inspeccionar este contenedor. Vamos a ver toda la información de este contenedor. Para ello se utiliza el comando docker inspect y el nombre del contenedor, contenedor 1. Bien, estas propiedades tal vez tú de momento no le tomes mucha importancia, pero en el transcurso de todo lo que vamos a ver por ejemplo algo muy importante, como por ejemplo el nombre del contenedor. Aquí está name contenedor 1. ¿Qué más? Aquí vamos a ver los volúmenes y las redes a la cual pertenecen. Que también va a ser un tema muy interesante que lo veremos más adelante. Bien, aquí qué más podemos ver, por ejemplo, el nombre del host. Bien, ¿qué más? A bajar y bien, listo, listo. Aquí algunas propiedades de las redes que es bridge por defecto. Bien. Aquí son varias propiedades. Es básicamente data, información. Como por ejemplo también aquí la fecha a la cual fue creado ese contenedor, 2024. Tal, tal, tal. Y aquí vemos el ID y lo demás. Listo. Estas son algunas propiedades de un contenedor que, como te digo, quiero que tengas en cuenta este comando porque más adelante lo vamos a ver cuando veamos el tema de volúmenes y redes. ¿Listo? ¿Verdad? Interesante lo que estamos viendo. Ahora, nosotros tenemos aquí dos contenedores. Bueno, un contenedor. Por más que esté apagado, pero tenemos un contenedor. Listo. Pero ¿qué te parece si yo quiero volver a ejecutar otro contenedor? Docker ram hello world. Bien, y le doy un enter. Docker ps-a. Aquí vemos dos contenedores, mira. Algo que quiero que tengas en cuenta si le colocas docker ps-a. O sea, tú acabas de ejecutar un contenedor, pero no le pasaste la propiedad de "-name". Aquí vemos un nombre happy win. Este nombre se va a asignar por defecto si es que tú no le pasas un contenedor o cualquier otro nombre. Si es que tú no le pasas un nombre al contenedor. Por ejemplo, si yo quiero ejecutar otro contenedor, docker ram hello world, y le vamos a pasar acá, "-name, contenedor 1, contenedor 1, si tú le das eso, está perfecto que te salga un error, porque tú estás tratando de ejecutar un contenedor con el mismo nombre. Tú no puedes tener contenedores con el mismo nombre. Los nombres de los contenedores son únicos. Es una propiedad muy importante. Si le colocamos docker ram "-name contenedor 2 hello world, ahora sí te va a permitir el contenedor docker ps-a para ver todos los contenedores. Y aquí vemos contenedor 1, contenedor 2. Bien, listo. Estamos viendo un poco el manejo de los contenedores y algunas de sus propiedades. Bien, ya que sabes eliminar también un contenedor, puedes eliminar uno. Docker rm, por ejemplo, quiero eliminar el de happy, y me ahorro lo que es el ID, happy win. Listo. Docker ps-a y ya no está ese contenedor. Perfecto. Algo muy importante. ¿Cómo puedes hacer para eliminar todos los contenedores? Absolutamente todos. Porque imagínate que tú tienes 100 contenedores. Tú no vas a querer estar eliminando uno por uno. Bueno, hay un comando muy importante, muy interesante. Es el comando docker container run. Un enter y me dice, hey, atención, esto va a ser lo que es eliminar todos los contenedores. Bueno, yo simplemente quiero que los elimines y listo. Elimínalos de mi vida. Docker ps-a. Ya está. Es un comando muy interesante. Como puedes ver, estamos viendo cómo listar los contenedores, cómo podemos inspeccionar las propiedades, cómo podemos ejecutar un contenedor, cómo podemos asignarle un nombre, cómo podemos eliminar contenedor por contenedor, cómo podemos eliminar todos los contenedores. Ahora, hay algo también muy importante. Docker ps, por ejemplo, "-a". Bien, también te lo expliqué que te va a permitir ver los contenedores que incluso no estén activos. Listo. Bien, todo está perfecto. Ahora vamos a trabajar con otro contenedor, con otra imagen, que es docker ram ubuntu. Bien, pero ahora le vamos a colocar esta propiedad, "-it". ¿Qué quiere decir "-it"? It significa que va a trabajar de modo iterativo, por decirlo así. Bien, lo que va a indicar es que este se va a ejecutar en un modo interactivo, lo que significa que el usuario va a poder interactuar directamente con este contenedor.
Y para ello vamos a ver el siguiente ejemplo. Le damos un enter y bueno, como en este caso Ubuntu es una imagen y no existe en mi computadora, lo que está haciendo es descargarla por defecto. Y tenemos que esperar mientras descargue esta imagen. Ahora, hay algo muy importante que vemos acá por pantalla. Nosotros hemos ejecutado docker ram-it ubuntu. Esto significa de modo interactivo. Lo que va a pasar es que tú vas a poder interactuar con este contenedor. Y mira, me sale lo siguiente, me sale una terminal, una serie de... Esta es la terminal con la cual vamos a poder interactuar con este contenedor. Vamos a hacer un clear, por ejemplo, para limpiar la consola. Y acá déjame decirte que podemos ejecutar muchas cosas. Por ejemplo, un Docker, o en este caso no existe Docker, pero por ejemplo, si le colocamos un ls y vamos a poder ver, por ejemplo, un ls etc passwd, passwd, bien, eh, ets, creo que era de esta passwd, era passwd. Listo. Por ejemplo, un cat etc passwd para ver algunas cosas de los archivos. Bien. Bien. Aquí vamos a poder ejecutar cualquier comando de Linux. Pero la idea no es ver Linux, sino más o menos mostrarte cómo funciona el modo interactivo. Bien. Eso es un poco el modo interactivo. Cuando le pasas -it, vas a poder interactuar con el contenedor. Si lo colocamos, le colocamos un Docker Images, aquí vemos tres imágenes, la de Nginx, Ubuntu y una llamada Hello World. Bien. Ahora, ¿qué te parece si queremos crear otro contenedor, Docker RAM, menos, vamos a colocarle menos name, bien, se va a llamar always. Mira, yo voy a hacer un Docker PS, Docker PS, bien, y en ese caso, ningún contenedor activo. Todos están activos, inactivos. Si yo le coloco Docker PS-A, ahora sí me lanza, por ejemplo, este contenedor de acá, pero está inactivo. Y ese es el problema que hemos tenido desde el inicio. Cualquier imagen que nosotros estamos ejecutando no está activa. ¿Cómo podemos hacer para que ésta esté activa? Vamos a ver un ejemplo con Ubuntu. Vamos a hacer que este contenedor esté activo. Docker ram -name y lo vamos a llamar de esta manera. Always, o sea que siempre está activo. -d. Bien, le vamos a colocar -d para que se ejecute, digamos, en segundo plano. Vamos a colocarle Ubuntu, el nombre de la imagen, y vamos a colocarle un comando muy importante. Este comando que te voy a mostrar te va a permitir para que este contenedor sea activo. Tail -f /dev /null. Esto lo voy a hacer un poco más grande, más o menos, mira, para que lo veas por acá también. Mira, docker ram -name, ya le puse el nombre y acá abajo le tienes que colocar el nombre de la imagen y este comando tail -f dev null. Este es el comando que estoy ejecutando, ¿bien? Así que ahora le voy a dar un enter para que puedas verlo. Y si yo le coloco un docker ps, mira la magia que está pasando. Un contenedor activo. Por primera vez de todos los contenedores que hemos estado practicando, este es el primero que sigue activo. Bien, listo. Aquí le estamos asignando el nombre always up. Bien. Y luego le vamos a pasar -d, lo que indica que va a estar en segundo plano. ¿Y qué me refiero con segundo plano? Es que este va a mantener este contenedor en ejecución. Listo. Bien. Y para ello tenemos que utilizar el comando tail -f /dev /null. Listo. Este tipo de contenedor siempre va a estar activo, siempre. Va a servir para ciertos casos. Bien. Como por ejemplo cuando necesitas un contenedor activo, pero no necesita ninguna funcionalidad específica, pero necesitas que ese contenedor esté activo. ¿Bien? Entonces, de esta manera es como podemos ejecutar un contenedor. Ahora, yo te doy como práctica para que vuelvas a ejecutar tú ese mismo contenedor, con esa misma propiedad, pero con otro nombre. Por ejemplo, always up, docker ps, y aquí vemos dos contenedores activos. ¿Bien? Listo. Estamos trabajando con contenedores. Listo, muy interesante lo que estamos viendo del momento. Pero ahora vamos a ver algo mucho más interesante. Vamos a escribir el siguiente comando. Docker ram -it. Bien, muy interactivo. Para poder interactuar con este contenedor. -d, vamos a colocarle que va a ser modo detach, o sea, en segundo plano. Bien. Y otra propiedad muy importante que de momento no hemos visto. Es la propiedad, no se acaba de ejecutar, pero no, vamos a volver a ejecutar esto. Propiedad -b.
P te va a indicar los puertos. Quiero que entiendas algo muy importante. Primero vas a colocarle el puerto de tu host, o sea, el puerto de tu máquina, y luego el puerto del contenedor. A lo que me refiero es que tú vas a colocar 8080 y ese es el puerto de la máquina. Y luego el puerto del contenedor. A lo que me refiero es que la máquina se va a poder comunicar al contenedor, o sea, tu máquina 8080 se va a comunicar al contenedor que es el puerto 80. Bien. Igualmente, tu contenedor se va a poder comunicar con tu host a través del 8080, porque este es el puerto del host. La diferencia que este es el 80 para el contenedor. Así que este de acá se le va a asignar a la máquina y este de acá se le va a asignar al contenedor. ¿Ve? Uno es el puerto del contenedor, otro es el puerto de la máquina. Eso es muy importante. Y le vamos a colocar menos menos name, se va a llamar web. Este es el nombre del contenedor. Y le pasamos la imagen, nginx, ng, nginx. Pero yo le voy a indicar nginx latest. Lo que estamos haciendo es, voy a ejecutar un contenedor en modo interactivo para poder interactuar con él. Bien. Ahora, menos "-it". Esto lo que indica es que te va a permitir la interactividad con el contenedor. Listo. En una línea de comandos, por ejemplo, menos "-d", lo que va a hacer es ejecutar este contenedor, pero en segundo plano. Lo que va a significar es que tú, por ejemplo, este contenedor se va a ejecutar, ¿bien? Y digamos que no se va a pausar. O mejor dicho, va a liberar como una terminal para que puedas seguir utilizando la línea de comandos sin que se bloquee. Por ello, menos "-d". Listo. Ya. Ok. Y luego menos "name", que indica el nombre de este contenedor, que es, en este caso, es web. Y vamos a agregarle otra cosa. Al principio de todo esto, o mejor dicho, después de este IT, por ejemplo, le vamos a colocar menos menos rm. Esto lo que significa es que se va a eliminar este contenedor automáticamente cuando se detenga. O sea, tú apenas detengas este contenedor, ¡zas!, se elimina. Le damos un enter y colocamos docker ps. Bien, si tú le colocas docker ps, tú puedes ver acá otro contenedor, que es el contenedor de nginx. Y listo, acabamos de ejecutar un contenedor viendo una serie de comandos. Docker run, la bandera "-it", menos menos "-rm", menos "-d", menos "-p" y menos menos "-d". Lo que te voy a proponer es que tú practiques con todo este comando. O sea, tú hagas varios Docker run para diferentes imágenes, yo qué sé, a 10 imágenes. Haz este mismo comando a 10 imágenes y cámbiale de puertos para que puedas practicar todo esto. Y de una u otra manera no se te olvide. Bien, mira, aquí nosotros tenemos, por ejemplo, 3 contenedores activos. ¿Qué te parece si tratas de pausar uno? Para ello le vas a colocar docker stop y el nombre del contenedor o el ID del contenedor. Yo qué sé, por ejemplo, el nombre always, este de acá. Docker stop always up. Vamos a darle unos minutos. A ver, docker ps, docker ps. A ver, seguimos acá. Always docker stop always up. Y listo. Ahora sí, le colocas docker stop el nombre del contenedor y si le colocas un docker ps, ya no está el contenedor. Ahora solamente podemos ver dos contenedores. Docker ps-a. Bien, ahora sí vemos todos los contenedores. Listo. Entonces, lo que estamos viendo es cómo podemos interactuar, manejar con estos contenedores, cómo podemos ejecutarlos, cómo podemos pausarlos, cómo podemos crearlos, eliminarlos. Listo. Bien, sigamos. Por ejemplo, otro comando muy importante el cual podemos ejecutar, y vamos, uno con el que estoy practicando es este. Lo que nos dé menos name, Ubuntu 3, Ubuntu, sail, -f, vamos a colocarle /dev /null. De esta manera, de igual manera, docker ps. Mira, a diferencia cuando tú le colocabas "-it", tú podías interactuar con la línea de comandos de Ubuntu. Pero ahora cuando tú solamente le colocas "-d", si tú le colocas un docker ps, te va aquí a mostrar Ubuntu. Ubuntu, en este caso está como Ubuntu 3. Bien. Ahora, volviendo a lo que estábamos hace un momento, que es este comando de acá, docker, este de acá, no, el otro. Este de acá. Volviendo a este comando, por ejemplo, ahora vamos a ejecutar lo mismo, pero con otro nombre, web2. Bien. Docker ps. Bueno, y vamos a cambiarle los puertos. Vamos a decirle que diga 7070
70 y vamos a indicarle web3. Bien, listo. Docker PS, y aquí podemos ver, por ejemplo, dos web3, que es el contenedor que estamos ejecutando. Bien, mira, tú tienes este comando, docker run -it -d -puerto. Quiero reforzar bien el tema de los puertos. El primer puerto, que es 7070, este es el puerto que va a mapear al host, o sea, a tu máquina. Y luego es el puerto que va a mapear, por decirlo así, al contenedor, que sería el puerto con el cual la imagen se comunica con Nginx, por decirlo así. Ahora, hay algo muy importante que quiero que tengas en cuenta. Esto no quiere decir que tú tengas instalado en tu máquina Nginx. No, lo que quiere decir es que tu máquina se está comunicando con ese contenedor mediante ese puerto. O sea, gracias al puerto 70, tú te vas a poder comunicar desde tu máquina hacia el contenedor y vas a poder obtener los datos. Bien, eso sí es algo muy importante que quiero que tengas en cuenta. Esto establece una pequeña conexión, tanto en el puerto 7070 con el puerto 70 del contenedor. De modo que las solicitudes que lleguen al puerto 7070, bien, se le van a redirigir a este de acá, el puerto del contenedor, donde se ejecuta esa imagen. Bien, simplemente estamos haciendo estas partes. Vamos aquí a colocarle un clear. Perfecto. Esto sería un poco cómo podemos manejar y trabajar con todo lo que son los contenedores en Docker. De hecho, que todo lo que estamos viendo es absolutamente increíble. Cómo podemos manejar con imágenes, ¿verdad? Cómo podemos ver los contenedores, cómo podemos crear un contenedor, cómo podemos detenerle, cómo podemos asignarle un puerto, cómo podemos eliminar una imagen. Hay muchísimas cosas. Estamos trabajando con imágenes y contenedores. Pero esto no es todo. Quiero enseñarte cómo funciona todo lo que está atrás de Docker. ¿Cómo funciona? ¿Cómo hacemos para poder crear un contenedor? Eso lo vamos a ver ahora mismo. Hasta el momento hemos visto cómo podemos manejar imágenes y contenedores en Docker. Y la verdad que está muy interesante. Pero ¿qué te parece si te digo que hay algo más interesante que esto? Y es la arquitectura de Docker. Nosotros estamos trabajando, pero no sabemos cómo funciona internamente esto. Y para ello hablemos de la arquitectura. Mira, algo que tienes que conocer es el corazón de Docker, o también llamado Docker Daemon. Este es un servidor de Docker. Y básicamente es aquel que te va a permitir, o aquel que se encarga de todo lo que es la administración de contenedores. Tú puedes ejecutar, puedes crear, puedes eliminar, puedes pausar, puedes hacer de todo a un contenedor gracias al Docker Daemon. El Docker Daemon es el corazón de Docker. Sin este no puedes trabajar con contenedores. Entonces, esa sería la arquitectura. Tienes tu Docker Daemon. ¿Y cómo te comunicas tú con este Docker Daemon? ¿Cómo nosotros nos hemos estado comunicando con el corazón de Docker para poder administrar los contenedores? Y bueno, lo hemos hecho gracias a un Docker CLI, un cliente de Docker. Sería como esa consola, esa terminal con la cual hemos estado ejecutando los comandos. Pero no creas que esa terminal se conecta directamente con ese Docker Daemon. No. Hay algo que se llama REST API. Es una API. Bien. Nosotros estamos trabajando, o mejor dicho, nos estamos comunicando con el corazón de Docker gracias a una API. Y esto lo hacemos ¿desde qué? Desde la terminal. Bien, tienes ahí tu terminal en la cual ejecutas los comandos. Y tú, por ejemplo, haces, yo qué sé, Docker PS. Entonces, tú lo que haces con una API, te comunicas con el corazón de Docker. Y el corazón de Docker se va a encargar de ver todo el listado de contenedores y te lo va a devolver gracias a esa API. O sea, podemos comunicarnos con Docker Daemon vía HTTP. Y de esa manera nosotros vamos a poder crear contenedores, imágenes, vamos a poder manejarlas y vamos a ver temas muy importantes en un momento, como lo que son las redes y los volúmenes en Docker. Y bueno, este es un tema bastante sencillo del cual te quería hablar, y era la arquitectura de Docker, y necesitabas saberlo, es muy importante. Ha llegado el momento de hablar de un tema muy interesante, y es del Dockerfile. Pero, ¿qué es un Dockerfile exactamente? ¿Qué rayos es un Dockerfile? Mira, un Dockerfile es un archivo de texto plano que contiene un conjunto de instrucciones que Docker utiliza para construir una imagen. Un archivo Dockerfile, como lo dice acá, es un archivo de texto, ¿bien? El cual va a tener muchas líneas. Cada línea va a hacer algo en particular, porque te va a permitir crear una imagen. O sea, en cada línea nosotros le vamos a especificar cómo se va a construir esta imagen. Nosotros que ya sabemos que es una imagen, que sería la plantilla. Oye, mira, tú le vas a indicar por cada línea cómo es que se tiene que construir esta imagen. Y mira, esto es muy sencillo el proceso para poder crear este archivo.
Básicamente, lo primero que tenemos que hacer es crear un archivo llamado Dockerfile. Y en este archivo Dockerfile vamos a escribir las instrucciones necesarias para que se pueda crear esta imagen. Entonces, tienes tu Dockerfile y cómo puedes transformar de un Dockerfile, o sea, de un archivo a una imagen. Esto lo puedes hacer mediante un comando llamado build. Con el comando build de construcción, le vas a indicar que vas a construir ese archivo a una imagen. Ahora que tienes esa imagen, le puedes hacer un run para que esa imagen pase a ser una instancia de un contenedor. Bien, esto se ve muy interesante, pero hay que llevarlo a la práctica para que se vuelva mucho más interesante. Para poder crear un Dockerfile, lo primero que queremos es ubicarnos en algún árbol. Yo en este caso estoy en Chris y voy a hacer voy a acceder al escritorio. Acá el escritorio. Yo voy a acceder a mi escritorio. Y en mi escritorio voy a crear una carpeta llamada Docker, o mejor dicho, curso Docker. Se va a llamar así. Voy a crear mi carpeta curso Docker y voy a acceder a curso Docker. Curso Docker. Bien, listo. Yo aquí no tengo absolutamente nada. Y lo que voy a hacer es crear un archivo llamado Dockerfile. Bien, puedes crear un archivo desde acá, desde la terminal, o simplemente te vas a Visual Studio Code, le das en File, New File y creas el archivo llamado Dockerfile. Bien, y ya está. Yo en este caso lo voy a hacer desde acá. Voy a crear un archivo llamado Dockerfile. Touch Dockerfile. ls y aquí vemos Dockerfile. Ahora, lo que voy a hacer es abrir este archivo Dockerfile desde Visual Studio Code. Para ello, yo haré lo siguiente. File, me iré a Open Folder. Estoy en Chris. Bien, a ver si estoy en Chris. Bien, déjame irme acá. Curso Docker, seleccionar carpeta. Seleccionar carpeta y le damos un clic. Me dice que hay errores. Bueno, voy a entrar aquí al escritorio. Curso Docker y seleccionamos la carpeta. Y si yo selecciono la carpeta curso Docker, yo podré ver aquí un archivo llamado Dockerfile. Bien, en este archivo vamos a escribir línea por línea cada instrucción necesaria para poder crear una imagen. A partir de este archivo vamos a poder crear una imagen. Bien, listo. Y esto será bastante sencillo. Primero, lo que tenemos que escribir es from. From. ¿Listo? From. Bien. Pero antes lo que haremos es pausar todos los contenedores que tenemos activos. Docker ps Docker Images, bien, y voy a eliminar la imagen de Ubuntu, Docker RMI Ubuntu, bien, bueno, voy a pausar todos los contenedores Docker Container from, yes, voy a pausarlos, eliminarlos, y ahora sí, Docker RMI Ubuntu, a ver, Docker PS a ver, Docker Container, yes, Docker PS, bueno, no me funciona en este caso, a ver, Docker Container Room. Y bien, bueno, entonces tenemos que pausar todo. Tenemos que colocar un Docker Stop. Por ejemplo, empezamos con Web3, Docker Stop, con Ubuntu. No, aquí tenemos como Always Up. Always Up. Bien, Always Up. A ver, vamos a eliminar. Bueno, para facilitar el trabajo, vamos a pausar todos desde acá. Mira, los contenedores, vamos a pausar todos. Delete. Bien. Y las imágenes también vamos a pausarlas todas. Bueno, yo acá podemos hacer esto porque hemos instalado Docker de esto, pero lo más probable es que en un entorno laboral tengas que hacerlo desde la consola. Bien, así que yo para facilitar el trabajo lo voy a eliminar desde acá, pero lo hubiese estado colocando Docker esto. Bien, listo. Ahora sí, voy a eliminar todo lo que teníamos para poder trabajar. Mira, y lo primero que tienes que hacer es colocarle un from. From Ubuntu, por ejemplo, dos puntos y le vas a pasar la versión latest. Aquí, ¿qué estás haciendo? Aquí vamos a indicarle, le indicamos, vamos a le indicamos la imagen que vamos a utilizar. ¿Bien? Indicamos la imagen que vamos a utilizar. Yo le estoy indicando, oye, mira, yo voy a utilizar la imagen de Ubuntu. Y aquí le colocamos la versión latest. Ahora vamos a ejecutar un comando. Aquí tenemos algo llamado run, que te sirve para ejecutar un comando. Y yo qué sé, por ejemplo, vamos a colocar un comando apt-get update y a la vez apt-get install.
Todo esto te lo voy a estar dejando aquí en la descripción de este curso con un repositorio, un link que te va a llevar a un repositorio de GitHub. ¿Qué más? Por ejemplo, le podemos decir pull get beam y git. Listo. Bien, lo que estamos haciendo acá es instalar una que otra herramienta. Vamos a indicarle instalamos algunas herramientas útiles, Bien. Para ello le colocamos RAM, que lo que te va a permitir es ejecutar alguna operación, ¿verdad? Bien, aquí le ponemos un RAM. ¿Qué más? Aparte de RAM, vamos a colocarle un WordDir. Esto sí es muy importante. Es el espacio del trabajo dentro del contenedor. O sea, ¿cuál va a ser el espacio del trabajo que tú vas a tener dentro de este contenedor? Vamos a colocarle app. O sea, cuando tú conviertas esta imagen a contenedor, ¿dónde va a ser el espacio de trabajo? Yo le voy a indicar que el trabajo va a ser en una carpeta llamada app. Aquí se van a guardar los archivos necesarios para poder trabajar con este container. Listo. Ahora podemos ejecutar otro comando. Run te permite básicamente ejecutar muchos comandos. Varios, la cantidad que tú quieras. Run y vamos a colocarle hecho y le decimos como un hola Docker. Algo como esto, mira. Hola Docker. Hola Docker. Bien. Y esto de acá lo vamos a guardar en un archivo llamado saludo.txt. Bien, lo que hacemos es creamos un archivo de texto dentro del contenedor. Mira, estás creando un archivo, estás ejecutando un comando primero para instalar algunas herramientas en Linux. Luego estás ejecutando otro comando para poder escribir el mensaje Hello World en el archivo saludo.txt. Y en caso de que no exista este archivo, se va a crear. Esto es un comando de Linux. Bien, ¿qué más? Vamos a poner el puerto. Por ejemplo, expose y vamos a indicar que cuando esta imagen se ejecute, va a estar expuesta al puerto 80. Esto para posibles conexiones. Y algo último, pero no menos importante, vamos a colocarle cmd. cmd. Hecho. Ahora, ¿por qué vamos a utilizar cmd? Esto va a ser un comando predeterminado. ¿Bien? Solo puedes tener un cmd, a diferencia de que tú puedes tener varios RAM que te va a ejecutar varios comandos. Bien, este comando es un comando predeterminado que solamente se va a ejecutar cuando este contenedor se inicie. Bien, se inicie. Y este va a poder ser sobrescrito. O sea, si tú en el Docker RAM no le pasas nada, se va a ejecutar este comando. Pero si tú le pasas algún parámetro, va a poder ser sobrescrito dentro de esto. Bien, eso quiero que tengas en cuenta. Aquí le vamos a colocar este es un contenedor de ejemplo. Bien, listo. Bien, y aquí vamos a indicarle como un punto de entrada para el contenedor. Ya está. Y para poder ejecutar ahora todo este Dockerfile y convertir a una imagen y esa imagen a contenedor, lo haremos desde el símbolo del sistema, o desde la terminal, mejor dicho. Hacemos un ls para ver esa imagen. Bien, entonces, haremos lo siguiente. Docker build -t y le vamos a pasar el nombre Ubuntu New. El nombre de esta imagen y le vamos a colocar punto. Lo que haremos es construir esta imagen. Para poder pasar de un Dockerfile a una imagen, es necesario colocarle el comando docker build y luego le pasamos la etiqueta "-t", que es un tag, es un nombre que se le va a asignar a esta imagen. Y luego un punto. El punto indica dónde se encuentra ese archivo. Le damos un enter y perfecto. Ahora, todo lo que estás viendo tú por pantalla se le denomina capas. Cada una de estas es una capa y en cada capa va a haber ciertas acciones. Por ejemplo, en la capa de acá me está descargando tal data, me está cargando tal data, aquí me está haciendo el from Docker, ¿bien? Y a cada una que tú veas acá, a cada una de estas líneas de acá, se les va a llamar capas. Son las famosas capas, los famosos stages. Listo. Vamos a ejecutar acá, vamos a pausar y bien. En este caso me está instalando, por ejemplo, está en la capa en la cual me está ejecutando el comando RAM y me está instalando ciertas herramientas de Linux. Esto, ojo, era opcional, este RAM de acá, pero igual te lo voy a dejar todos estos archivos en un repositorio de GitHub para que puedas descargarlo y practiques con él. Aparte, si quieres aprender Git y GitHub desde cero, te recomiendo checar nuestro curso disponible también en nuestro canal de YouTube. Bueno, acá tenemos un error en la siguiente capa, me dice que, bueno, primero quiero asegurar Docker Images.
Acá no tengo ninguna imagen, entonces vamos a revisar el archivo y mira, esta parte le vamos a quitar al D. Para que tú te evites estos problemas, yo te voy a dejar este archivo en un repositorio acá, para que simplemente copies y pegues. Es más, tú puedes obviar si quieres esta acá. Esto es una herramienta. Son herramientas. Bueno, nuevamente vamos a ejecutar esto de acá entonces y vamos a hacerlo docker build -t ubuntu new. Vamos a darle un enter ahora sí. Si ahora revisamos todo esto, hacemos un docker images, vemos aquí la imagen Ubuntu New. Y es la imagen que se acaba de crear. Y acabamos de crear una imagen a partir de un archivo Dockerfile. De esta manera tú puedes crear la cantidad de imágenes que quieras y le puedes especificar todo lo que tú desees. Bien, y bien, vamos a ejecutar esta imagen para poner en práctica todo. Colocamos un Docker RAM -it -p, el puerto 7070 para el host y 70 para el contenedor. El nombre de la imagen, Ubuntu New. Y ahora, vamos a pasarle un comando, que es bin bash. Bin bash. Listo. Enter. Listo. Le colocamos docker RAM -it -p, el nombre del el puerto de la máquina, el puerto del contenedor, Ubuntu New. Bien. Listo. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos Ubuntu New, ¿verdad? Y ahora, por ejemplo, queremos ejecutar otro contenedor, o mejor dicho, vamos a hacer un ls, y aquí vemos saludo.txt. Perfecto. Vemos saludo.txt y hacemos un cat saludo.txt hola Docker. Y si nos vamos aquí a Visual Studio Code, nosotros vimos lo siguiente. Hola Docker, o sea que se va a ejecutar este comando hola Docker. Se va a ejecutar, se va a crear un archivo saludo.txt. Pero ¿por qué no se me ha mostrado este contenedor de ejemplo? ¿Sabes por qué? Porque tú acá estás sobreescribiendo. O sea, tú le estás pasando aquí otro comando. Bien, entonces vamos a salir de esto, mira. Vamos a salir de esto y vamos a colocar Docker RAM, pero sin esto. Y va a ser Ubuntu New 2 y el puerto va a ser 8080. 7080. Le damos un enter y bueno, aquí me da un error. Me dice, bueno, vamos a colocarle Ubuntu New. Bien, listo. Ahora sí, tú colocas Docker RAM de modo interactivo, -p para que le asignes el puerto y le colocas el nombre de la imagen. Ahora sí te aparece, este es un contenedor de ejemplo. ¿Por qué? Porque ya no le estás pasando ningún comando aparte. O sea, acá, tú cuando trabajas con CMD, CMD te va a permitir ejecutar un comando apenas inicie el contenedor, pero tiene un defecto. Este puede ser sobrescrito. Y en este caso, si tú le pasas un parámetro más, o sea, otro comando aparte, en esto, o sea, como por ejemplo bin bash, ya no se va a ejecutar este CMD, sino va a ser reemplazado por ese comando que le estás pasando. Pero cuando tú solamente le colocas el comando docker run y no le pasas ningún parámetro extra para que puedas sobreescribir a CMD, se va a ejecutar este de acá. He hecho eco para poder imprimir terminal. Este es un contenedor de ejemplos, como podemos ver acá. Bien, y esto era lo que te quería mostrar sobre las imágenes. Docker images. Docker PS. Docker, bueno, estos están inactivos, Docker PS-A. Claro. Bien, lo que estamos viendo es súper interesante. Pero ¿qué te parece si ahora vemos un ejemplo de Docker exec? Docker exec es un comando también muy interesante. Y lo que nos va a permitir es ejecutar un comando al momento que tratamos de ejecutar un contenedor. Mira, docker ram -d, -name, mi container, se va a llamar así, mi container, bien, my container y vamos a colocarle ng next, dos puntos, latest. Bien, bien, enter. En este caso se está descargando nginx porque lo hemos eliminado a su momento, así que simplemente se va a descargar. Mira, lo que va a hacer es simplemente, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Este es un comando normal. Sabemos cómo funciona este comando, ¿verdad? Bien. Es un comando run en segundo plano y aquí le pagas el nombre. Pero ¿qué te parece si tú quieres ejecutarle un comando dentro de este contenedor? A lo que me refiero es ejecutar lo mismo, ojo, lo mismo, solamente vamos a colocarle my container 2 y aquí, por ejemplo, aparte de todo lo que le estamos pasando, le indicamos que queremos listar los archivos HTML de este servidor. Entonces,
Para ello le vamos a colocar lo siguiente. Le vamos a colocar docker exec -it, mi contenedor, ok. En este caso, vamos a ver docker ps. Tenemos docker exec, bueno, vamos a colocar docker exec, vamos a colocarle, ¿dónde está? Acá está, my container, aquí le vamos a pasar -it para interactuar con esto, ls, usr, vamos a colocarle usr, ¿qué más? usr, share, nginx, html, bien. Me dice que tal, docker exec, a ver, vamos a colocarle my container 2, a ver, dame un minuto. Vamos a limpiar la consola y vamos a ejecutar nuevamente esto de acá. ls, ls para poder mostrar, bueno, ls usr, ya, share, nginx, html. Listo. Bien. Entonces, aquí nosotros tenemos dos archivos, me había confundido. Es 50x.html e index.html. Si yo le hago un cat a index.html, en este caso me dice que no. Ah, claro. Bien. En este caso, me está mostrando dos archivos. Bien, el primero de ellos es, por ejemplo, el 50.html y el index.html. Está dentro de esta carpeta de Nginx. Entonces, lo que tú estás haciendo es a partir del contenedor que has ejecutado, digamos, le vas a ejecutar un comando dentro de ese contenedor. Y para poder ejecutar un comando dentro de un contenedor, tú vas a utilizar docker exec. Le pasas el contenedor el cual quieres ejecutar un comando y luego le pasas, por ejemplo, el comando ls y este de acá. Con esto le vas a indicar que vas a ejecutar un comando dentro de este contenedor. Bien, esto es algo muy sencillo y que también lo puedes implementar en tus proyectos. Bien, listo. Estamos trabajando un poco con Docker exec, un poco de Dockerfile, bien, que no, digamos que no tienen algo en común, pero Docker exec te va a permitir ejecutar un comando dentro de un container, que era algo que también te lo quería mencionar. Ahora, quiero hablarte de una diferencia, la diferencia entre CMD y Entry Point, que también lo vas a escuchar probablemente. CMD es esta parte de acá. Nosotros hemos visto hace un momento cómo funciona CMD, que te va a permitir ejecutar un comando. Apenas dice el contenedor, pero este puede ser sobrescrito. Mientras que Entry Point es lo mismo, ¿bien? Es lo mismo, pero no se va a sobreescribir. O sea, si tú le pasas algo aparte del comando, le pasas algo más, un parámetro, no se va a sobreescribir. Va a seguir ahí, va a seguir intacto. Y para ello, ¿qué te parece si vemos un ejemplo? Vemos un ejemplo para cada uno y haremos lo siguiente, mira. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a irnos acá a nuestra terminal y vamos a hacer un ls. Yo acá veo un Dockerfile, ¿ve? Pero haremos lo siguiente. Vamos a crear una carpeta mkdir que se va a llamar ejemplo 1. Bien. Y haremos cp dockerfile ejemplo 1. Listo. ls, bien. Hacemos un ls ejemplo 1 y aquí vemos Dockerfile. Ahora haremos un rm Dockerfile ls y ya no está Dockerfile. Simplemente lo que estamos haciendo es copiar el archivo Dockerfile a ejemplo 1, o tú simplemente te puedes ir aquí a tu sistema de archivos y pegarle, ¿verdad? Bien, igual no hay ningún problema. Listo. Entonces, ls y vemos. Vamos a crear otra carpeta. mkdir ejemplo 2. Bien, ejemplo 2. mkdir ejemplo 3. mkdir ejemplo 4. Vamos a ver tres ejemplos para poder entender bien detallada la diferencia entre CMD y Entry Point. Quiero que lo entiendas y que no haya ningún inconveniente. ¿Bien? Así que primero vamos a irnos acá a cd ejemplo 2. Vamos a darle un touch Dockerfile. De igual manera, vamos a colocarle cd 2 puntos para retroceder. cd ejemplo 3, touch Dockerfile. Y de igual manera, 2 puntos, cd 4, ejemplo, a ver, ls, ejemplo 1, 2, bueno, 2, 3, faltaría ejemplo 4, ¿verdad? cd ejemplo 4.
Y aquí vamos a crear otro archivo, touch dockerfile. Ya está. Clear ls. Bien, cd dos puntos. Bien. Ahora, en cada una de estas carpetas yo tengo mi respectivo dockerfile. Entonces, haremos lo siguiente. Vamos a abrir la carpeta curso docker aquí en Visual Studio Code. Esta la vamos a eliminar y bien. Yo aquí en curso docker tengo 4 carpetas. Ejemplo 4, ejemplo 3, ejemplo 2. Que vamos a trabajar aquí con cada uno un dockerfile. Dockerfile de la carpeta ejemplo 2. Vamos a colocar un from y vamos a utilizar una imagen, por ejemplo, la de alpha. Bien. Esta de acá. Bien. La última versión, latest, y aquí un comando muy importante. Entry point. Listo. Cada comando que tú ejecutes en entry point, que es algo nuevo que estamos viendo, te va a permitir ejecutar un comando apenas inicie esta imagen. Y bueno, vamos a indicarle un hecho, hola mundo. Hola mundo. Mundo con entry point. Entry point. Ya está. Listo. Ahora, ¿por qué te muestro entry point CMD? Porque lo vas a ver en un Dockerfile. Y ya sabes que RAM, tú puedes tener muchos RAMs. Ojo. Y RAM son comandos que se van a ejecutar por orden, son por capas. A diferencia de CMD y entry point, que se ejecutan apenas inicia el contenedor. Pero hay una gran diferencia entre entry point y CMD, que mejor te lo quiero mostrar con un ejemplo. Esto vamos a colocar en el Dockerfile de la carpeta ejemplo 2. En el Dockerfile de la carpeta de ejemplo 3, vamos a colocar lo mismo, solamente que aquí vamos a colocarle CMD, y vamos a colocarle hola mundo con CMD. Bien, listo. Listo. Y ahora quiero que ejecutes, bueno, copies lo mismo en el Dockerfile de ejemplo 4, pero primero colocas hola mundo con CMD. Bien. Y aquí, por ejemplo, le puedes colocar un hola mundo con entry point. O sea, vamos a utilizar los dos a la vez. Entry point. Entry point. Vamos a colocarle entry point. Bien, listo. Perfecto. Tenemos aquí los Dockerfiles. ¿Qué te parece si primero empezamos con el Dockerfile del ejemplo 2? Bien. Bueno, este Dockerfile es otro aparte. Bien, vamos a empezar con el Dockerfile del ejemplo 2. Para ello nos vamos a ir acá. Vamos a hacer un ls cd ejemplo 2. Bien. Y quiero que ejecutes el siguiente comando. Docker build -t my image, así se va a llamar, my image 1. Punto. Listo. Vas a construir tu primera imagen a partir de este Dockerfile, pero esto va a ser relativamente sencillo, ¿bien? Porque tiene unos cuantos comandos. Docker run my image. Enter. Hola mundo con entry point. Entonces, en el primer ejemplo, lo que hemos visto es un hola mundo con entry point. Chévere. Acá. Un hola mundo con entry point. ¿Cuál es la gran diferencia que hay entre ejecutar un hola mundo con entry point, por ejemplo? Mira, Docker run my image y le vamos a poner un mensaje extra que diga hola, hola, suscríbete. Vamos a colocarle suscríbete a mi canal. Suscríbete a la tecnología avance, a la tecnología avance. Bien, enter. Mira, tú acá ves lo siguiente. Cuando tú ejecutas entry point, tú ves el mensaje hola mundo con entry point y aparte suscríbete al canal. ¿Esto qué quiere decir? Es que por más que tú le pases un comando extra, un parámetro extra al, al comando de Docker Run, se va a seguir mostrando siempre el mensaje cada vez que tú le coloques entry point. Pero ¿qué te parece si hacemos lo mismo, pero con el ejemplo 3? Ejemplo 3. Entonces, mira, yo quiero que con ejemplo 3 hagas lo mismo. Ahora, este ejemplo 3, si tú le haces un Dockerfile, mira, tú ves aquí estamos trabajando con CMD. Bien, estamos trabajando con CMD, ya no con entry point. Entonces vamos a hacer lo mismo. Docker run, voy a llamar my image 2, o sea, va a ser mi imagen número 2. Y mira, bueno, vamos a pausar. Es que nos faltó construir la imagen docker build -t my image 2. A ver, docker build -t my image 2. Ah, y me faltó el punto para indicarle dónde está el Dockerfile. Ahora sí, vamos a hacer lo siguiente. Docker run my image 2. Aquí todo está perfecto. Hola mundo con CMD. Pero si yo le paso, por ejemplo, un parámetro y le coloco únete a nuestra comunidad.
únete a nuestra comunidad de cursos gratuitos. Bien, enter. A ver, me dice que Docker Run, bueno, vamos a colocarle una de nuestra comunidad, tal vez el mensaje muy largo. A ver, Docker Run, Magimash 2. Hola mundo con CMD. Acá. Docker PS. Bien. Vamos a colocarle Docker Run, Magimash 2 y simplemente hola. Bueno, aquí estoy limpiando mi consola y, por ejemplo, normalmente, cuando tú ejecutas una imagen, le puedes colocar aquí, por ejemplo, hola. Aquí me sale un error. Entonces, para evitar estos errores, el comando va a ser hecho hola. Hola, vamos a colocarle hola nuevo. Enter. Bien, y listo. Docker run my image hecho hola nuevo. Lo que estamos haciendo es reemplazar este parámetro acá, este comando, por el comando que tenemos acá en CMD. A diferencia que cuando trabajamos, por ejemplo, en el ejemplo 2, cd ejemplo 2, y hacemos un docker run, se llamaba my image 1, hecho hola test, enter, y mira, hola mundo con entry point y hecho hola test. Y aquí a diferencia tú no le tienes que colocar un hecho, simplemente le colocas hola test y mira, igualmente hola test. Y esta es la diferencia, el punto clave para entender la diferencia entre un entry point y un CMD. Es que en este caso el entry point no es reemplazable, no es sobrescrito, mientras que el CMD sí. Y bien, esto sería todo, pero nos faltaría trabajar con el último ejemplo, que es de CD ejemplo 4. Bien, y en este ejemplo lo he colocado más que tú practiques. Más que todo para que lo practiques. Te lo voy a dejar como ejercicio este Dockerfile. Lo que vas a hacer básicamente es construir este Dockerfile imagen y ejecutarlo. Ese es tu ejercicio. Nada más. Por ello te dejé aquí el ejemplo 4. El ejemplo 2 era para mostrártelo, igual que el ejemplo 3, y el ejemplo 4 ya es ejercicio para ti. Bien, ese es como un regalo. Y de esta manera es muy interesante trabajar con imágenes, contenedores, con un Dockerfile, con instrucciones, con comandos aquí en Docker. Pero ahora sí vamos a estudiar a fondo qué es el Docker Hub, que es el famosísimo repositorio del cual hemos estado hablando, es el cual de donde vienen las imágenes. Repositorio de imágenes. Es un tema muy interesante. Pero bien, ya tienes el concepto, bueno, tú ya debes saber más o menos qué es un repositorio, si ya vienes dominando Git y GitHub, o bueno, vienes practicando con esta herramienta. Un repositorio sería como un alojamiento, por decirlo así, un lugar en el cual tú vas a poder alojar varias cosas, varios proyectos. Bien, y el ejemplo más común es de GitHub, que es un repositorio de proyectos. Y estos van a ser administrados por Git. Aquí en Docker Hub, o mejor dicho, Docker tiene también su propio repositorio. Y bueno, hablamos de Docker, estamos hablando de contenedores. Entonces, Docker Hub sería un repositorio, no de contenedores, no. Sería un repositorio de imágenes. Docker es un repositorio de imágenes. Docker Hub es un lugar donde se pueden almacenar todas las imágenes de contenedores Docker. Supongamos que tienes 10 imágenes. ¿Por qué Docker Hub administra, o mejor dicho, almacena o aloja imágenes y no contenedores? Los contenedores, si bien sabemos, son instancias de estas imágenes. Son las imágenes en ejecución. Entonces, lo mejor sería no tener imágenes en contenedores, mejor dicho, en un repositorio. Si estos contenedores se van a utilizar cuando estén en producción, si son instancias, son imágenes que se están ejecutando, entonces las imágenes que son plantillas, que solamente sirven para lectura, lo mejor sería que estén en un repositorio. ¿Para qué? Por ejemplo, tú tienes tu aplicación y tu aplicación no se la quieres pasar a tu compañero directamente a su computadora. Lo que quieres hacer es publicarla en Docker Hub, en ese repositorio mágico de imágenes. Bueno, y ahora, en ese repositorio, ya no solamente tu amigo va a poder descargar tu código y probarlo, o mejor dicho, va a poder descargar tu proyecto y probarlo en su computadora. Y va a funcionar de maravilla porque está trabajando de forma independiente en un contenedor. Sino también va a poder tu mejor amiga, va a poder tu otro amigo y tu otra amiga. O sea, vas a tener 3 amigos que van a utilizar tu aplicación sin ningún problema. Y tú ya no tienes que pasarle a cada uno la aplicación. Simplemente la publicas en Docker o en Docker Hub una imagen. Y bueno, tienes esa imagen alojada en Docker Hub. Cada uno de tus amigos va a poder descargar esa imagen de Docker Hub y probarla en su computadora. Esta es la maravilla que tiene Docker Hub. Es un repositorio de imágenes. Bien, esto se ve muy interesante. Pero ¿qué te parece si lo llevamos a la práctica
y se vuelve mucho más interesante. Poder registrarnos aquí en Docker Hub, lo primero que queremos es ir a la página oficial de Docker, Docker Hub. Escribes Docker Hub y vas a poder entrar. Aquí tienes para registrarte y para iniciar sesión. Yo en mi cuenta, o en mi caso tengo una cuenta, simplemente le voy a dar en iniciar sesión. Bien, y esta es una contraseña que el cual tú no puedes ver, así que voy a eliminar esta parte. Listo, yo aquí tengo mi cuenta. En mi caso tengo 3 imágenes de prueba. Bien, y lo que vamos a hacer es publicar imágenes en este repositorio. Una vez tú hayas creado tu cuenta y hayas iniciado sesión, quiero que te vayas aquí a la consola, a la terminal. Y primero, importante, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir dentro de esta terminal, una vez registrado en tu cuenta, lo que vamos a hacer es escribir el siguiente comando. Vamos a escribir docker login. Ya está. Docker login. Y aquí quiero que tú coloques tu username y tu password. En mi caso, mi username no recuerdo cuál era. Tampoco recuerdo mi password, tengo que revisarla. Así que vamos a mover esto por acá. Y bien, voy a ver mi username. Mi username en este caso era Cristian Raúl. Así que lo coloco Cristian Raúl y voy a colocar mi password. Y en mi caso, luego de colocar la contraseña, me dice que se ha logrado loguear de manera exitosa. Bien, ya tenemos nuestros datos. Ahora, lo que vamos a hacer es también colocar aquí en Docker Desktop. Bueno, automáticamente tú colocas aquí desde la terminal, aquí ya tienes tu Cristian Raúl, tus datos. Bien, bien, eso es lo primero que tendríamos que hacer. Ahora que hemos hecho Docker Login, ya hemos creado nuestra cuenta en Docker Hub. Ya sabes que es Docker Hub, es el lugar en el cual están las imágenes. Has hecho login, has creado tu cuenta. Al revés, primero has creado tu cuenta, luego has hecho login. Pero okay. Lo que vamos a hacer ahora es tener una imagen acá. Docker Images. Por ejemplo, la imagen de Ubuntu New. ¿Bien? O la My Image 1. Es la imagen que hemos creado. ¿Bien? O Ubuntu New mejor. Por acá tenemos a ver una imagen. Ejemplo 1, Dockerfile. Y esta de acá. Si mal no recuerdo, era esta de acá, la de Ubuntu New. Pero bien, ya con mi imagen 1, vamos a trabajar con esta, ¿ok? Esta imagen, my image 1, o Ubuntu New, lo que quieras, hermano, va a ser lo siguiente: docker at nombre de la imagen local. En este caso, vamos a probar con Ubuntu New. ¿Bien? Ubuntu New. Y le va a hacer lo siguiente: de esta imagen que tienes localmente, vas a colocarle Cristian Raúl, o sea, tu username. Así que eso sí tienes que colocarlo bien. Tu username de tu Docker Hub, Cristian Raúl. Le colocas Cristian Raúl, le colocas slash y el nombre del repo el cual tú quieres que se llame esta imagen. Yo le voy a llamar, por ejemplo, Ubuntu New Repo 1. De esta manera. Bien, entonces, aquí lo que estamos es como asignándole un nombre al nombre de este repositorio. Un nombre al repositorio en el cual se va a publicar esta imagen. O sea, esta imagen la vamos a publicar en un repo. Y cuando le publiquemos en Docker Hub, el nombre en el cual se va a publicar es Cristian Raúl Ubuntu New Repo. Esta es la nomenclatura para poder nombrar a una imagen en un repo. Listo. Esto es muy importante. Ahora, algo muy importante es que coloques un Docker push Cristian Raúl Ubuntu New Ubuntu New Repo 1. ¿Bien? Estás publicando esta imagen en Docker Hub. ¿Sí? Un enter. Y listo, aquí se está preparando todo y bien, se está publicando todo. Esto lleva su tiempo, pero ya lo vamos a ver en un momento. Bien, y si vemos lo siguiente, hacemos o mejor dicho, nos vamos acá a nuestra cuenta de Docker Hub, recargamos. Bien, y tú acá en tus repositorios, en tu cuenta de Docker Hub, en la parte de repositorios, tienes que tener un nuevo repo. En mi caso tengo Ubuntu Repo 1. Es el repositorio que acabamos de publicar. Le acabamos de hacer lo siguiente. Lo que le acabamos de asignar a este repo desde la terminal es un nombre. Aparte de un nombre, le hemos indicado que vamos a publicarlo. Con Docker Push, lo que tú haces es publicar tu imagen, tu repositorio de imágenes. Y para comprobar que todo esto existe, hacemos search y le colocamos Cristian Raúl, y nuevamente el nombre del repositorio, Ubuntu New Repo 1. De esta manera me dice, es que aquí falta la C, Docker Search. Docker Search. Listo. Lo que haces es buscar esa imagen. En este caso no es oficial, pero aquí está mi repositorio, aquí está mi imagen. Bien. Ya está, perfecto. Listo.
Ahora, si quieres descargar una imagen que también te enseñé, por ejemplo, Docker pull Redis dos puntos latest para que descargue la imagen de una base de datos como es Redis. Y si le hacemos un Docker PS, aquí vemos, por ejemplo, Docker Images. Aquí vemos, por ejemplo, la imagen que tenemos, en este caso en Docker Hub, la imagen de Ubuntu New, la de Nginx, la de Redis y las otras dos imágenes. Bien, listo. Perfecto. Entonces, de esta manera es como nosotros podemos ir trabajando y podemos ir eh, descargando imágenes. Ahora, esas imágenes las podemos ejecutar con un Docker RAM y no hay ningún problema. Bien, de esta manera es como funciona más o menos un poquito Docker Hub y la verdad que es bastante sencillo. Pero bien, ahora pasemos a revisar lo que es la inspección y monitoreo de contenedores. Para poder mostrarte más o menos cómo funciona lo mencionado, he creado una carpeta llamada ejemplo 5 en Visual Studio Code. Aquí tenemos dos archivos, uno myapp.html que tiene un archivo HTML, el cual simplemente te muestra un mensaje y un párrafo. Luego vamos a crear un Dockerfile. En este Dockerfile lo que vamos a hacer es definir cómo se va a crear esta imagen nuevamente. Y para ello vamos a trabajar un poco ya con una imagen en Nginx, por ejemplo, en Latest, ¿bien? Latest. ¿Y qué más? Vamos a hacer lo siguiente, que se va a exponer al puerto 80 y vamos a colocarle una nueva instrucción, que es la de copy. Copy, vamos a copiar este archivo llamado myapp.html, bien, ¿a dónde? A USR, Share, vamos a colocarle Share, Nginx, HTML. Bien, ¿qué es este myapp.html? Es el archivo que tú ves acá, myapp.html. Entonces tú vas a copiar este archivo en la carpeta de Nginx, o sea, dentro del contenedor de Nginx. Listo. Y lo vas a copiar en esta carpeta. Bien, esta carpeta existe dentro de Nginx. Este es un comando que también es muy interesante y muy importante que lo tengas en cuenta. Bien. Entonces, a partir de esto, lo que haremos es irnos a nuestra consola y vamos a ejecutar el comando docker build -t mydocker app docker app y le ponemos un punto. Y listo. Bien, en este caso, ¿por qué se ha creado demasiado rápido? Porque esta imagen ya estaba descargada, la de Nginx, por ello muy rápido. Pero aquí tú ves mydocker app de 188 megabytes, ok, un poquito pesada. Entonces, podemos ir monitoreando esta aplicación o esta imagen. Primero vamos a ejecutar esto y que sea un contenedor. Docker run -name, my test container, ¿qué más? Más my test container, por ejemplo, le podemos pasar que sea en segundo plano y con los puertos, por ejemplo, 8080, 2.80. My docker app, ¿no? Ya está. Docker PS, y aquí vemos, por ejemplo, my docker app. Bien, y por ejemplo, vamos aquí a nuestro navegador y colocamos localhost 8080, podemos acceder al servidor de Nginx. Bien, ¿y esto por qué? Porque aquí, en ese caso, cada petición que tú le hagas desde la máquina, o sea, el puerto 8080 que está mapeado a la máquina, se va a comunicar con el contenedor. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero mostrar el archivo index.html? Tú tendrías que colocarle acá, por ejemplo, myapp.html. Ya está, mira. Es acá, myapp.html. Este se está comunicando con el contenedor y el contenedor le está devolviendo el archivo myapp.html. Bien, porque al crear esta imagen le hemos indicado que se tiene que copiar. Y listo. Bien, listo. De esta manera estamos trabajando. Vamos a irnos acá. Y bien, pasemos a lo que es el monitoreo, que era lo que tendríamos que ver. Por ejemplo, docker inspect my container, my test container. Que esto de acá es un comando que lo vimos al inicio. Bien, que básicamente te servía para ver las propiedades. Listo. Bien, por ejemplo, acá me dice ha sido creado en tal fecha, ¿no? La ruta, los argumentos son nginx, -g, daemon of, el ID, y bien, entre otras cosas. Vamos a colocar, por ejemplo, también docker logs -f my test container. ¿Para qué te sirve logs -f my test container? Bien, esto te va a servir para ver los logs en tiempo real. Por ejemplo, si tú haces aquí un control R, control R, control R, control R, control R,
Tú acá vas a poder ver algunos logs. Listo, mira, aquí me aparecen algunos logs. Me dice que el 2024, el 29 de abril, a tal hora, bien, sabemos, a tal hora se accedió desde tal computadora, tal. Y de esta manera has hecho una petición GET y tal. Bien, aquí vemos los logs en tiempo real. Es algo un poco interesante que también puedes tenerlo en cuenta. Otra que sería Docker Stats My Container. My test es container. Bien, listo. Y aquí tú vas a ver muchísimas cosas, la verdad. Si tú acá haces un control R, se va a ir cargando también, por ejemplo. Bien, ¿qué significa todo esto? Primero aquí tenemos el Container ID, que es el identificador del contenedor, como por ejemplo también el nombre del contenedor, el porcentaje de CPU que se está utilizando, mm, el uso de memoria del contenedor. Aquí vemos un límite también, como máximo, la memoria, ¿qué más? Las entradas y salidas. Bien, y aquí los procesos son, ¿verdad? Pero en fin, vamos a pausar control C. Estos serían para ver un poco de estadísticas. Y bien, si queremos ejecutar un comando dentro de este contenedor, que también ya lo vimos, sería por ejemplo un docker exec -it my test container, my test container, y yo que sé, por ejemplo, un nginx -v. Acá está. La versión de nginx 1.25.5. Listo. Vamos a limpiar esto. Hablemos de las redes en Docker. Bien. Las redes es algo muy importante en Docker y son funcionalidades. Es una funcionalidad fundamental que te va a permitir la comunicación entre los contenedores, así como también la comunicación entre contenedores y el mundo exterior. Ok, tú te preguntarás, oye, pero hemos estado comunicando contenedores y hemos utilizado una red. Sí, en Docker se crea una red por defecto y tú vas a poder, estás trabajando bajo esa red por defecto, que lo vamos a ver en un momento. Bien, y bueno, eso serían las redes. Pero, ¿qué te parece si te digo que también puedes crear tus propias redes personalizadas? Así es, tú puedes crear una red, por ejemplo, que se llame la red Amantes de la Tecnología. Entonces, en esa red llamada Amantes de la Tecnología, tú le vas a poder indicar qué contenedores van a trabajar bajo esa red. Y solamente los contenedores que estén bajo esa red se van a poder comunicar. Y esto es bastante interesante, lo vamos a ver en la práctica. Aquí te voy a mostrar más o menos la arquitectura. Aquí podemos ver dos servicios y podemos ver cómo estos dos servicios están en mismas redes. Por ejemplo, aquí vemos una red de estos dos microservicios. Aquí vemos otra red que está entre estos dos microservicios y estos se pueden comunicar. Estos otros dos también y estos otros dos también. Estos de acá lamentablemente no pertenecen a la misma red, por lo cual no se van a poder comunicar. Bien. Pero aquí vemos bastantes ejemplos y vamos a llevar todo lo mencionado a la práctica. Aquí ya sabes que todos los contenedores le van a pertenecer a una red y que los contenedores trabajan con redes. Vamos a ver cómo podemos crear y listar estas. ¿Cómo podemos manejarlas? Primero hay que regresar a donde estábamos. Saliendo del curso de Docker, bien. O bien, hasta en curso de Docker. Bien, hasta en curso de Docker podemos estar. Listo. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es un Docker Network LS. El comando Docker Network nos va a permitir listar todas las redes. En este curso estamos viendo muchísimos comandos. Yo te recomiendo que apuntes todos los comandos, o sea, que no veas solamente el curso y escribas lo mismo que yo. Veas, apuntes, investigues, compruebes lo que te estoy enseñando. Todo lo que te estoy mostrando lo compruebes con otras fuentes, busques, lees, utilices las inteligencias artificiales. ¿Verdad? Te pueden ayudar, también te pueden dar mucha información. Le puedes decir que te brinden más ejemplos, revisa la documentación y de esa manera vas practicando. Porque si solamente escribes lo que yo estoy haciendo y no lo pones en práctica, o sea, no haces otros ejemplos, probablemente te olvides. Y si puedes, enséñale esto a otras personas, también te va a servir. Entonces estamos listando todas las redes que tenemos en Docker y tenemos algunas por defecto. La Bridget, Host, no, en este caso es que no existen redes. Bien, pero la más importante es Bridget y Host. La primera es la red predeterminada. Es utilizada por los contenedores cuando no se especifica que vas a utilizar otra red. Cada contenedor conectado a esta red tiene su propia interfaz de red virtual y los contenedores pueden comunicarse a través de esta red. O sea, en una red hay contenedores y en toda esa red esos contenedores se van a poder comunicar. Luego tenemos la de host. Bueno, básicamente host permite que un contenedor comparta directamente
con la interfaz de red del host, o sea, de la máquina. Bien. El contenedor no tiene su propia red, sino que utiliza la red de la computadora. Bien, nada más. Bien, así que estos serían los dos tipos de redes, host y bridge por defecto. Pero ¿qué te parece si te digo que tú puedes crear tu propia red y personalizarla a tu gusto? Entonces vamos a ejecutar el comando docker network create my network. Así lo vamos a llamar, my network. Listo. Entonces, si hacemos un docker network ls, aquí puedes ver todas las redes y aquí vemos una llamada my network que acabamos de crear. Lo que vamos a hacer a continuación es ejecutar un contenedor, por ejemplo, cualquiera, en esta red. Entonces vamos a colocarle docker inspect. Bueno, primero vamos a hacer un inspect a nuestra red. Docker inspect my network. Bien. Y por ejemplo, aquí tú puedes ver algunas propiedades como el ID, ¿no? La fecha de creación, el nombre. Y bueno, lo que vamos a hacer a continuación es ejecutar un contenedor en esta red. Entonces, docker run -name my container, no que sé, yo que sé, container 5 como varios contenedores tenemos. My container 5 network para pasarle una red y va a ser la red my network que acabamos de crear. Seguidamente le vamos a pasar la imagen que sería nginx dos puntos raíces. Este sería el comando docker run -name, el nombre del contenedor, la red a la cual va a pertenecer este contenedor y la imagen. De esta manera podríamos estar trabajando. Simplemente le damos un enter y listo. Bien, a ver. Es que acá está todo perfecto. Ojo, si abres otra terminal y colocas WSL o simplemente docker ps, aquí vemos, por ejemplo, donde está, vemos acá, no la tenemos, docker ps-a, docker ps-a, por ejemplo. Wow, aquí tenemos muchísimas. Creo que he ejecutado muchas. Bien, entonces lo que vamos a hacer es pausar esto. Vamos a pausar y vamos a ejecutar nuevamente todo esto, pero en modo detach, que es lo que nos faltó indicarle. Entonces aquí vamos a colocarle al inicio simplemente -d, para que esté en modo detach. Listo, pero aquí vamos a ejecutarle con otro nombre. Container 6, ¿qué te parece? Ahora sí, docker ps y aquí tenemos my contenedor, o sea, mi contenedor número 6. ¿Y qué te parece si le hacemos como un pequeño inspect a este contenedor? Docker inspect my container, o mejor dicho, claro, déjame ver my container 6. Si vemos acá las propiedades, podemos ver que le pertenece a la red my network. Si tú ves networks, o sea, las redes, vemos que le pertenece a la red my network, la red que acabamos de crear hace un momento. Bien, y de esta manera tú puedes crear contenedores, una red y ejecutar contenedores en dicha red. Listo, esto es bastante sencillo. Ahora, si tú quieres desconectar este contenedor de esa red, tienes que ejecutar otro comando. ¿Sabes cuál sería el comando? Sería docker network disconnect my network. Ya está. Docker network disconnect my network. ¿Y qué más? Le vas a pasar el nombre del contenedor. En este caso, mi contenedor era el contenedor 6, pero no recuerdo muy bien. Bien, vamos a probar si era este y sí, ese era. Entonces, si tú ves acá docker ps, ves acá a my container. Docker inspect my container 6, mi número de contenedor 6, y nos vamos a redes. Y mira, este se cambia a la red bridge por defecto. Ya no está en la de, o mira, mejor dicho, ya no tiene ninguna red. Ya no está en la red my network. Acaba de ser eliminada, o mejor dicho, desconectado. Ese contenedor se ha desconectado de esa red utilizando el comando docker network disconnect. Y si quieres eliminar una red, o sea, haces tu docker network ls, y quieres eliminar, por ejemplo, la red my network. Fácil, colocas docker network rm y le pones my network. De esta manera vas a eliminar la red my network de tu computadora, docker network ls. ¿Dónde está? No la veo. Se acaba de eliminar. Bien, se acaba de eliminar la red. Listo. Este sería más o menos un poco el manejo de redes en Docker. Es un tema muy interesante.
Pero ¿qué te parece si tú tienes datos muy interesantes en tus contenedores? No quieres perderlos. ¿Cómo harías para salvar esos datos? Para ello vamos a ver ahora lo que son los volúmenes y los bind mounts. Hablemos de la persistencia de datos en Docker. ¿Te ha pasado alguna vez que tienes tu contenedor y tienes datos muy importantes que no quieres perderlos? Bien, ya sea registros en una tabla, en una base de datos o algún archivo en particular que no quieras perderlo. Entonces, tú no quieres perder ese archivo. ¿Y te ha pasado que tú eliminas ese contenedor y dices, no, lo perdí? Sí, es porque no has utilizado volúmenes ni bind mounts. Y vamos a ver qué son los volúmenes y qué son los bind mounts, los cuales te van a permitir persistir datos en Docker. También podemos gestionar datos, por ello aquí le puse gestión de datos. ¿Qué son los volúmenes? Los volúmenes son el mecanismo preferido para conservar los datos generados y utilizados por contenedores Docker. O sea, todo lo que tú vas a generar en un contenedor, tú cuando le haces, lo eliminas, obviamente vas a perder todo de ese contenedor. Entonces, lo ideal sería no perder los datos. Y para ello, bueno, lo podemos hacer de dos formas, utilizando los volúmenes y utilizando los bind mounts o también conocidos como montajes. Pero vamos a ver primero los volúmenes. ¿Por qué son el mecanismo preferido? Mira, te voy a comentar a continuación un poco el concepto de bind mounts. Ahora que ya sabes qué son los volúmenes, te voy a hablar sobre los bind mounts. Los montajes vinculados tienen una funcionalidad limitada en comparación a los volúmenes. ¿Por qué? Bueno, cuando se utiliza un bind mount, un archivo o un directorio, este se va a guardar en un directorio en la máquina host. Bien, entonces, a diferencia de un volumen, los datos, o mejor dicho, el volumen no se va a guardar. Aquí te voy a mostrar un poco una imagen. Mira, tú acá puedes ver que tenemos un contenedor y aquí tenemos un volumen y aquí tenemos un bind mount. Entonces, el bind mount se va a guardar en el sistema de archivos. Bien, pero ojo, lo ideal no sería guardarlo en el sistema de archivos. Más que todo por temas de seguridad. O sea, imagínate que tú tienes usuarios y así, ahí están sus contraseñas. ¿Tú lo quieres guardar en tu computadora? ¿Estás seguro? Ojo, ¿quieres guardarlo en la computadora de otra persona para que otra persona acceda a tu computadora y vea tus datos? ¿Estás seguro? Bien, yo creo que para practicar, o mejor dicho, desde mi punto de vista, para practicar, lo ideal sería trabajar con bind mounts. Pero ya para algo en producción, para algo mucho más real, para una empresa, las empresas van a utilizar volúmenes. ¿Por qué? Porque los volúmenes no se van a guardar en tu computadora, en el sistema de archivos. Los volúmenes se van a guardar en un espacio, un área de Docker, por decirlo así. Bien, aquí vemos un Docker Area y aquí está el volumen, mientras que el bind mount está en los archivos del sistema. Bien, File System. Así que esa sería la diferencia entre un bind mount y un volumen, ¿verdad? Sería muy sencilla. Pero ¿qué te parece si llevamos absolutamente todo lo mencionado a la práctica? Se ve interesante, ¿verdad? Y déjame comentarte que en la práctica va a ser mucho más interesante. Ahora que ya tienes claro cuándo tienes que utilizar bind mounts y cuándo volúmenes, sabes que un bind mount es más adecuado para situaciones donde trabajar con el host, ¿verdad? O sea, donde tienes que tener un acceso directo al host y así. Y los volúmenes son un poco más adecuados cuando la persistencia es en un entorno de producción. Bien, así que esa es un poco más o menos la diferencia. Discúlpame un poco si no pronuncio muy bien estos términos. La verdad que mi inglés no es muy bueno. Estoy en eso, estoy practicando inglés. Así que a todos los de sistema, absolutamente tú estás viendo este video, eres de sistemas. Te recomiendo que aprendas inglés, por favor. Inglés. Yo también estoy aprendiendo inglés. Y bueno, como que no tengo muy buena la pronunciación. Pero en eso estamos. Ahí vamos. Bien, entonces, tenemos lo que son los bind mounts y los volúmenes. Lo que vamos a hacer es ver varios ejemplos. Bien, y para ello vamos a hacer, dentro del curso Docker, vamos a crear una nueva carpeta. mkdir, mkdir, se va a llamar ejemplo 6. Aquí vamos a ver lo que son volúmenes y bind mounts. Listo. Entonces, para empezar, vamos a crear dentro de esta misma carpeta, cd ejemplo 6, ejemplo 7, ejemplo 6, otra carpeta llamada MongoDB-data. Así se va a llamar. MongoDB-data. Dentro de esta carpeta vamos a guardar como una tabla y la base de datos, por decirlo así. Bien, entonces vamos a utilizar una imagen de MongoDB. Vamos a trabajar con MongoDB con el primer ejemplo. Si no sabes MongoDB, recomiendo ver nuestro curso disponible de MongoDB en nuestro canal de YouTube.
Entonces, vamos a colocar docker run -d --name my mongodb container. Container. Bien. My mongodb container. O sea, le pones docker run -d -name my mongodb container. Bien. Listo. ¿Qué más? Le vamos a poner que va a estar en modo detach el nombre y algo muy importante. Vamos a ponerle menos my mongodb container y vamos a colocarle "-v". Y aquí en el "-v" le vamos a pasar el by mount. Vamos a colocarle primero la ruta de dónde va a estar el by mount. Entonces mongodb-data. O sea, dónde va a estar la ruta de la carpeta del by mount y en esa carpeta se van a guardar los elementos del contenedor, como por ejemplo la base de datos, la tabla. Bueno, en este caso serían colecciones porque es MongoDB. MongoDB data, dos puntos, y aquí le voy a poner data DB. Seguidamente, le vamos a colocar Mongo, dos puntos, latest. Bien, esto vamos a hacerlo un poco más pequeño y ahora sí le damos un enter. Bueno, primero, vas a ejecutar este en contenedor en segundo plano con el nombre de MongoDB container y le estás pasando un byte mount. O sea, le estás indicando que en tu sistema de archivos vas a tener una carpeta llamada MongoDB data, que es la que hemos creado hace un momento. Y acá se van a guardar los elementos de este contenedor. Y en este caso, por defecto, aquí me faltó el slash, datadb. Por defecto, MongoDB guarda sus datos aquí, en una carpeta llamada datadb. Ahora, esto de acá le tenemos que quitar este slash y lo dejamos así. Bien, vamos a darle un enter y bueno, en este caso está descargando. Y lo que hará es correr esta imagen en un contenedor y nuevamente. En un byte mount vamos a guardar en la carpeta mongodb-data en nuestro sistema de archivos los datos que existan en la base de datos. Si ahora probamos con un docker ps, podemos ver aquí que el contenedor MyMongoDB Container está en ejecución. Y aquí ya vamos a poder trabajar directamente con este container y poder insertar datos en una base de datos. De esa manera, a la hora de eliminar el contenedor, lo que haremos es pasar esos datos que están en DataDB a este bind mount que está en nuestra computadora. Y de esa manera, cuando volvamos a ejecutar otro contenedor, podemos cargar los datos anteriores de la base de datos. Y para comprobar todo lo que te estoy mencionando, vamos a hacer lo siguiente. Mira, vamos a hacer una limpieza a toda la con Clear. Si tienes algún error de ejecutar esto, puedes dejar lo que te sale aquí en la casilla de comentarios. Bien, entonces, lo primero es colocar docker exec -it en segundo plano. Bueno, en este caso no es en segundo plano, sino para poder interactuar con el contenedor. My mongodb container y vamos a colocarle bash. Lo que nos va a servir docker exec, recordemos, es para ejecutar algún comando en el contenedor. Entonces simplemente le colocamos esto. Y de esta manera podemos acceder al contenedor. Podemos interactuar con el contenedor, ¿verdad? Bien. Entonces, lo importante aquí es ejecutar el siguiente comando. Mongo sh. De esta manera vamos a poder interactuar con la consola de Mongo y vamos a poder guardar datos. Vamos a poder crear una base de datos y guardar elementos ahí, en una colección. Entonces, use bd prueba. Con useBD prueba le vamos a indicar que vamos a crear una base de datos y vamos a utilizar en esta base de datos. Vamos a estar trabajando en esta base de datos. db.usuarios. Aquí es un poco diferente. Cuando trabajas con una base de datos no relacional, se suele trabajar con colecciones en lo que es MongoDB. Si quieres aprender MongoDB, estás invitado a unirte a nuestro curso gratuito disponible en este mismo canal de YouTube, MongoDB desde cero. db.usuarios.insert y vamos a pasarle algunos datos, como por ejemplo un nombre, y le vamos a poner Cristian Ramírez. Bien, entonces estamos insertando en la colección de usuarios que vamos a crear, que se crea automáticamente si es que no existe. Bien, también le podemos colocar un insert many, o sea, para insertar varios registros a la vez. Aquí le vamos a poner otro valor. Julen Oliva. Bien, aquí otro valor. Vamos a ponerle Viayo Oliva. Ya está. Bien, db.usuarios. Bien. Ahora lo que haremos es db.find, no, sería db.usuarios.find para poder listar todo. Y bien, aquí podemos ver tres registros, uno que dice Cristian, otro que dice Julen y otro que dice Viayo. Bien, lo que hemos hecho es crear una base de datos. Vamos a colocarle show cls, show databases,
y hemos creado, bueno, una base de datos llamada B de prueba. En B de prueba hemos creado una colección llamada usuarios y tiene 3 registros. Entonces, normalmente tú cuando pausas este contenedor, mira, vamos a pausar este contenedor. Primero vamos a salir de esto, ¿bien? Vamos a salir de donde estábamos. Exit. Y vamos a colocarle Docker PS. Bien, aquí en Docker PS tú puedes ver los contenedores activos. Pero ¿qué te parece si yo le hago un Docker stop y vamos a colocarle, por ejemplo, MongoDB container. Bien, Docker PS ya no está. Y ahora si yo lo elimino, Docker RM MyMongoDB container, o sea, si lo elimino, hago un Docker PS-A, Docker PS-A, en mi caso ya no existe nada. ¿Ven? Yo no tengo ningún valor, o sea, ya no tengo ningún contenedor. Acabo de eliminar el contenedor el cual tenía. Lo único que tengo es mi bind mount. Bien, lo tengo por acá en Visual Studio Code. Bien, mira, tengo una carpeta llamada MongoDB Data. De momento está vacía. Bien, tal vez a ti te aparezcan datos, sería lo ideal, pero de momento está vacía. Vamos a colocarle esto. Es porque todavía no lo hemos usado. Entonces vamos a colocarlo así. cd MongoDB bajo data, por ejemplo, ls, y aquí te tendría que mostrar algo. Si a ti te muestra algo, bacán. A mí en mi caso no me muestra nada, pero esto no quiere decir que no va a funcionar lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es nuevamente ejecutar el contenedor tal y como estaba, igual, y le tienes que pasar el mismo bind mount. En este caso, el bind mount ya tiene datos, y estos datos del bind mount se lo va a pasar a DataDB y lo va a encontrar. Bien, y como esta imagen ya existe, haremos lo siguiente. Docker S, bien, y haremos lo siguiente. Haremos lo mismo. Docker exec -it mymongo db container y le vamos a colocar bash. Aquí le hacemos un mongo sh y vamos a mostrar las bases de datos. Show databases. Mira, y yo quiero que te des cuenta en la siguiente base de datos. Dice una base de datos llamada prueba, B de prueba. Y nosotros hace un momento hicimos un use B de prueba. Bien, esto es bastante interesante. Nosotros hace un momento hemos creado una base de datos llamada B de prueba. ¿Y qué te parece si le hacemos ahora un db.usuarios.find? Find. Bueno, en este caso no me sale nada. A ver, db.find. Ah, es que le tenemos que indicar use db prueba. Bien, ahora sí. Use db prueba. Hace un momento estaba en test y ahora usuarios.db.usuarios.find. A ver. Ah, no, es que era al revés. Use bd prueba. Esta es la base de datos. BD prueba, porque show databases. La base de datos, eso sí, tienes que colocar bien el nombre. Bien, la base de datos con la cual estábamos trabajando es BD, está acá, BD prueba. Bien, BD prueba. Entonces vamos a colocar aquí, ahora sí, db.usuarios.find. Bien, y ahora sí. Ahora vemos los mismos datos de hace un momento. Cristian Ramírez, Julián Oliva y Bea Oliva. Son 3 registros que nosotros habíamos visto hace un momento. Bien, nosotros hemos visto todos estos registros hace un momento. ¿Y dónde están guardados? Bueno, en nuestra carpeta de bind mounts, que podemos ver por acá. De momento no se muestra. La verdad que esto suele pasar en mi computadora, tal vez en la tuya sí te muestre, pero tal vez está de manera oculta. Pero dentro de MongoDB Data ya están los datos. Bien, porque mira, yo cuando ejecuto ya puedo cargar estos elementos. Así que está funcionando de manera correcta. Si hacemos un exit normalmente, si por ejemplo quieres ejecutar otro contenedor, pero no le cargas este volumen, o sea, no le pasas esta parte acá, le quitas este volumen. Normalmente cuando le quitas, no, tú haces este proceso de guardar y cuando eliminas, no vas a guardar esos datos en ninguna parte. Bien, y entonces, con los mouse podemos guardar los datos de manera local en nuestro computador, en nuestro host. Los volúmenes serían exactamente igual, solamente que ya no va a ser de manera local, sino se va a persistir en otra área de Docker, que ya lo vamos a ver en un momento. Bien, pero este ejemplo está muy, muy práctico,
didáctico. Pero ahora vamos a ver un ejemplo utilizando como base de datos MySQL. O sea, ya no vamos a utilizar, en este caso, MongoDB Data, sino vamos a crear otra carpeta. Mira, tienes ahí MongoDB Data. Vamos a crear otra carpeta llamada MySQL-DB. Vamos a trabajar con MySQL en este ejemplo 6. ¿Listo? Entonces, lo que haremos es lo mismo. Docker, primero déjame ver Docker PS. Bueno, déjame pausar este de acá, MongoDB container y Docker container. Perdón, déjame hacerle un Docker container. Yes. Listo. Entonces, lo que voy a hacer es ejecutar un contenedor de MySQL. Menos name. Yo lo voy a llamar simplemente MySQL container. Bien. MySQL container. Y vamos a pasarle un volumen. Un bind mount, mejor dicho. Va a ser de la igual manera como le pasamos hace un momento. Sería acá. Sería algo como MySQL db-data. Algo como estaba acá hace un momento. A ver. Déjame ver por acá en Visual Studio Code. Listo. Ejemplo 6. Acá está. MySQL-db. MySQL-db. Así va a estar. MySQL-db. Bien, entonces, el bind mount, los datos se van a guardar en esta carpeta. MySQL-db. Bien. Una vez que le pases, por ejemplo, esto de acá, MySQL-db, le vas a pasar 2 puntos. Y ahora, ¿dónde guarda MySQL los elementos? MySQL puede trabajar de forma diferente a MongoDB y lo va a guardar en otro sitio. En este caso, MySQL lo guarda en lib MySQL. Bien. MySQL guarda acá. En esta ruta, sus datos. O sea, tú le estás diciendo, voy a ejecutar un contenedor y voy a pasarle un bind mount. Y en la carpeta MySQL-db yo voy a guardar esos datos, esa base de datos con esa tabla y esos elementos. Y entonces esto aquí le pasas, ¿no? Mira, aquí está la ruta donde MySQL guarda sus datos. Y estos datos los vas a guardar, los vas a persistir acá, para que cuando tú ejecutes otro container, esto se cargue por defecto. ¿Bien? Y algo muy importante. Bien. Cuando estás trabajando con MySQL, tienes que pasarle lo que se llama MySQL-root-Export. Bien, estas serían como tipo variables de entorno. Bien, para esto de acá. Porque siempre cuando tú ejecutas o cuando trabajas con una base MySQL, tienes que pasar un password. En este caso le estamos indicando MySQL root password, o sea, username es root, el password sería 1234. En modo detach, para que se ejecute en segundo plano, y la imagen en la cual tú vas a ejecutar es MySQL. Bien, este comando es bastante sencillo. Puedes ir practicando y simplemente le damos un enter. En este caso nos dice que no encuentra la imagen local MySQL, así que lo que hará es descargarla de Docker Hub. Una vez descargada esta imagen, lo que haremos es Docker PS. Y bien, aquí podemos ver el contenedor de MySQL. Bien, está corriendo. Está habilitado actualmente. Entonces, vamos a limpiar la consola y vamos a hacer lo siguiente. Docker exec -it para hacerlo de modo interactivo. MySQL container. Y bueno, vamos a ejecutar un comando bash. Listo. Aquí vamos a colocar MySQL, le ponemos menos, el usuario por defecto es root y le vamos a pasar un password. Bien, aquí le colocamos la password que le hemos pasado al momento de ejecutar el contenedor. En este caso es 1234. Ya está. Listo. Bien. MySQL es un poco más sencillo. Bueno, aquí es clear, así. Bueno, clear, clear. Sí. Entonces lo que haremos es lo siguiente. Vamos a crear una base de datos. Create database. Se va a llamar, ¿qué te parece? Test 1. Sí le vamos a llamar. Test 1. Listo. Si tú quieres, colocas show databases. Tienes acá 5 bases de datos, ¿no? Y aquí tienes test 1. Supongamos que en esta base de datos test 1 tienes una tabla, registros, pero que yo no lo voy a hacer bien por cuestiones de tiempo. Supongamos que tienes muchas tablas. Ahora, tú no quieres perder esta base de datos. Mira, si tú no le hubiese pasado un volumen, bueno, un bind mount, mejor dicho, si no le hubiese pasado un bind mount, todo lo que vas a crear a continuación
no se guardaría. Pero como le hemos pasado un bind mount, se va a guardar. Entonces yo fácilmente puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer un exit y puedo hacer un docker rm-f para que lo elimine, no importa si está activo, MySQL container. Que es MySQL container. Listo. Vamos a colocarle docker ps-a y no hay nada. Bien, entonces lo que acabamos de hacer es eliminar el contenedor. Bien, acabamos de eliminar un contenedor. Si tú te vas acá, probablemente no te cargue nada como a mí. Bien. En mi caso, la verdad que hay veces que me carga, la verdad que tendría que ser un tema de actualización con mi computadora, con Docker, pero lo más probable es que a ti se te cargue los datos. ¿Bien? Igualmente, como puedes ver cuando hemos ejecutado un contenedor en el ejemplo de MongoDB, los datos se cargan de igual manera, al igual que en MySQL, que lo vamos a hacer a continuación. Para ello vamos a ejecutar nuevamente lo mismo en MySQL, el mismo comando, los mismos datos, el mismo nombre del contenedor. Le damos un enter. Y ahora vamos a colocarle lo mismo de hace un momento, ¿no? El docker exec -it MySQL container bash. Le damos un enter y bien, vamos a colocarle aquí lo siguiente. Le vamos a colocar MySQL -u, el usuario es root y la password que le vamos a colocar 1234. Ya está. Hacemos un show databases y aquí me tiene que mostrar es 1 y está correcto. La base de datos no se ha eliminado. Bien, ahora, ¿qué pasaría si tú, por ejemplo, hacemos lo mismo? Hay que hacer lo mismo, pero sin un bind mount. Bien, vamos a hacer un docker run, pero de otro contenedor, y no le vamos a pasar un bind mount. Bien, no hay que pasarle ningún bind mount. Hay que dejarlo tal y como está, sin bind mount. Bien, lo dejamos así. Y este va a ser MySQL Container 2. Bien, ahora, si aquí le colocamos un docker ps, por ejemplo, bien, aquí vemos dos contenedores. Yo voy a hacer un docker exec para MySQL Container 2. Bien, y voy a colocarle aquí, eh, por ejemplo, MySQL -u root -p 1234. Si yo le coloco un show databases, yo aquí no voy a ver una base de datos que se llama test1. Yo aquí no veo ninguna base de datos test1. ¿Por qué? Porque no estoy cargando un bind mount. Y ahora, todo lo que tú le crees acá, cualquier cosa, una tabla, inserte registros, si tú eliminas este contenedor, vas a perder absolutamente todo. Y entonces por eso es que se usan los bind mount. Y los bind mount te van a guardar todo de manera local. ¿Bien? Te están guardando todo de manera local y es perfecto. Pero ahora debemos identificar una desventaja de estos bind mounts. ¿Cuál es la desventaja? Mira, todo está correcto. Pero ¿sabes cuál es lo único malo de los bind mount? Es que tienen todos los datos expuestos para el equipo anfitrión. Todos los datos, absolutamente todos. Y ese es el problema. Para practicar, trabajar con bind mounts sería correcto. Pero para algo ya laboral, algo más productivo, los bind mounts no serían la mejor opción. La mejor opción sería trabajar volúmenes para poder persistir los datos en Docker y ya no en nuestra computadora de forma local. Entonces, para ello vamos a trabajar con volúmenes. Te voy a enseñar cómo puedes crear un volumen. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Mira, docker volume ls. Con esto vas a listar los volúmenes. En este caso, estos son 3 bind mounts que nosotros hemos creado. Bien, son bind mounts, pero cuando tú le colocas docker volume ls, te va a listar todo, bind mounts y volúmenes, como te digo. Nosotros hay que saber especificar. O sea, cuándo es un bind mount, cuándo es un volumen. Si ves que esto te apunta a una carpeta local, es un bind mount, y si no, es un volumen. Entonces, aquí estamos listando uno que otro volumen, pero vamos a crear un volumen ahora. Docker volume create. De esta manera, Docker Network Create, algo muy parecido, pero este es Docker Volume Create y se va a llamar db, no, era db-mongo, pero bien. Entonces vamos a colocarle Docker Volume ls. Yo aquí veo db, pero voy a crear otro que se llame db-mongo. Ahora sí, Docker Volume ls. Y de esta manera podemos ver los nuevos volúmenes, db y mongo. Yo voy a utilizar db-mongo. Bien. De esta manera hemos creado nuestro primer volumen. Entonces, cada vez que queremos utilizar volúmenes, nosotros vamos a crear primero uno. O sea, vamos a crear ese volumen y ese volumen, ok, vamos a asignar ese volumen a un contenedor.
para que la información no esté guardada directamente en el sistema de archivos, sino quede guardada en algún lugar del equipo en la cual nosotros podamos acceder a la información única vez a través del contenedor. Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Docker ps-a, bien, docker ps, vamos a colocarle docker container, docker -f, container, bueno, era al revés, creo, docker container -f pro. Vamos a colocarle docker container pro. Yes. Bueno, aquí me faltó -f y ahora sí. Bien. Bueno, docker ps. Ajá. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Docker stop MySQL. Vamos a colocarle MySQL container. Docker stop MySQL container 2. Y listo. Ahora sí, docker container room. Yes. Listo. De esta manera acabamos de eliminar los contenedores que teníamos. Ya está. Entonces lo que vamos a hacer es crear un contenedor y vamos a pasarle el volumen que acabamos de crear. Entonces yo le voy a colocar docker ram -d -name mongo container. Simplemente así. Mount. Cuando tú le quieres pasar un volumen, normalmente le puedes pasar con la bandera mount. Bien. CRS igual. Y aquí le vamos a pasar db-mongo, que es el nombre del volumen. Luego le vamos a colocar dst, que aquí sería el destino, ¿bien? Significa destino. Y le vamos a pasar igual data db. Y le ponemos mongo, el nombre de la imagen. Bien, mira, estamos ejecutando este comando. Docker run -d, el nombre del contenedor, -mount, crs db-mongo. Primero, CRS va a especificar el nombre del volumen el cual se va a montar. En este caso es db-mongo. Y luego dst indica el destino dentro del contenedor, donde se montará el volumen. En este caso, el volumen que te va a guardar los datos, te va a persistir los datos, se va a montar dentro de DataDB. Bien, listo. DataDB es el almacenamiento por defecto donde MongoDB guarda sus datos. Le damos un enter y listo. Docker ps y bien. Podemos ver que está ejecutándose. Vamos a hacer un docker exec -it mongo container bash. Listo. Hacemos acá un mongo sh, bien, y le ponemos use o simplemente ls para mostrar show databases, para mostrar las bases de datos. Y bueno, vamos a crear una use, se va a llamar bd prueba. BD prueba. Bien. Hacemos un db.usuarios, usuarios.insert, de igual manera el insert, y le pasamos un valor. En este caso simplemente un registro. Bien, a la colección. Nombre, dos puntos, mi nombre, Cristian Ramírez. Bien. Entonces, acabamos de insertar un registro. Y para comprobar esto, db.usuarios.find. Fine. Bien, listo. Hacemos un exit para salir de esto. Y le colocamos docker rm-f y vamos a colocarle mongo container para eliminar esto. Listo. Bien, se acaba de eliminar. Pero tú te preguntarás, ¿y dónde rayos me guarda esto de acá? Donde está bueno, el volumen que acabamos de crear, ¿no? Docker volume ls. Bien, aquí está. db mongo es el volumen, pero no está en ningún lugar de tu sistema de archivos. Está en Docker. Entonces, podemos llamar a este volumen sin ningún problema a la hora de hacer un RAM, ¿no? Y le ponemos acá, de igual manera, el --mount y le pasas el volumen. Si ahora le haces de igual manera el docker exec y le colocas aquí, por ejemplo, un mongo y le colocas aquí usuarios.find, bueno, primero tienes que indicarle que vas a utilizar esto y luego un db usuarios.find y ahí puedes ver el registro. Como puedes ver, los volúmenes y los bind mounts son casi lo mismo, pero la gran diferencia radica en dónde almacenan
los valores. El byte mount lo va a almacenar dentro de la computadora del host, mientras que el volumen lo va a almacenar en un lugar del contenedor de Docker, o en algún lugar de Docker, mejor dicho. Bien. Entonces, estos serían un poco los ejemplos de los bind mounts y los volúmenes. Espero que la diferencia te haya quedado clara. Igualmente, cualquier duda que tengas, puedes dejarla aquí en la casilla de comentarios. Ahora, todo lo que hemos visto es genial. Pero, ¿qué te parece si te digo que hay una herramienta que te va a poder permitir definir esto en múltiples contenedores con estas propiedades y ejecutarlo con un solo comando? Eso lo vamos a ver ahora mismo. Ahora hablemos de una herramienta muy interesante, Docker Compose. ¿Qué es Docker Compose? Docker Compose es una herramienta que te va a permitir trabajar con múltiples contenedores. Mira, nosotros estamos trabajando de momento o hemos estado trabajando con un contenedor. Por ejemplo, ¿qué te parece si te digo que hay una herramienta que te va a permitir con un solo comando crear varios contenedores a la vez? Genial, ¿verdad? Imagínate que ya no vas a tener que estar por cada imagen ejecutando un comando. Docker RAM, con los puertos especificando y lo demás, los volúmenes, las redes. Puede ser un poco tedioso, ¿verdad? Te ayuda bastante para practicar, pero puede ser un poco tedioso. Entonces, Docker Compose es esta herramienta. Es una herramienta en la cual tú vas a definir un archivo, similar a Dockerfile, pero Dockerfile es para crear una imagen. Docker Compose es una herramienta para crear múltiples contenedores. Vas a crear un archivo Docker Compose con extensión YML. Y aquí le vas a indicar absolutamente todos los servicios que vas a crear. Si quieres tener 10, 20, 30 contenedores, la cantidad necesaria, lo vas a tener que especificar en ese archivo. Y con un comando vas a poder ejecutar todo ese archivo y se van a crear todos los contenedores que necesitas. Se ve muy interesante. Y aquí vemos un poco la arquitectura. Vemos aquí Docker Compose, aquí vemos que está conectado a una red, aquí vemos 3 contenedores, los volúmenes, bien, y podemos crear todo esto utilizando la herramienta de Docker Compose. Hay que verlo en la práctica, ya que esto se ve muy interesante. Ahora que ya sabes qué es Docker Compose y para qué lo vamos a utilizar, vamos a ver algunos ejemplos. Primero, quiero que te vayas aquí, vamos a retroceder y vamos a crear una carpeta en curso Docker llamada ejemplo 7, mkdir. Vamos a crear una nueva carpeta llamada ejemplo 7. Bien, vamos a hacer lo siguiente. cd ejemplo 7. Bien, vamos a limpiar esto. Vamos a crear una touch docker compose.iml. Esta es en este caso, este sería la estructura, la nomenclatura para poder crear un archivo docker compose.iml. Y esta extensión YAM es importante, siempre. Ahora vamos a abrir esto dentro de Visual Studio Code. Bueno, ya no es necesario porque aquí lo tenemos. ¿Dónde está? Lo tenemos por acá en ejemplo 7. Bien. Docker Compose YML. Y aquí vamos a definir lo siguiente. Bien, así como el archivo Dockerfile, un archivo Docker Compose YML tiene que seguir una cierta estructura. Entonces, primero, lo que tienes que hacer siempre en un archivo Docker Compose es definir lo que se llama la versión. Actualmente, la versión es 3.8. Bien, estamos 2024. La versión de Docker Compose es 3.8. Porque Docker Compose es una herramienta. Sabemos que es una herramienta que va a permitir ejecutar varios contenedores a la vez. Bien. Entonces, primero tienes que definir la versión 3.8. Ahora tienes que definir los servicios. Bien, aquí los servicios serían como los contenedores, services. Y tienes que tener mucho cuidado con los espacios. Aquí tienes que darle un tab. Bien, un tab. Y vamos a escribir el nombre del servicio. Primero vamos a definir qué te parece un servicio para la base de datos. Yo lo voy a llamar db, dos puntos, y vamos a colocarle otro tab. Esto es como un tab. Le das un enter y un tab. Bien, image, y le vamos a colocar lo siguiente: MySQL dos puntos latest. Quiero que te asegures de algo. Bien, yo en este caso voy a utilizar Docker Desktop y voy a eliminar todos estos volúmenes que tenemos por acá. Voy a eliminar todo lo que tengo por acá. Elimino los volúmenes. Bueno, voy a pausar, voy a pausar los contenedores. Voy a eliminarlos. Voy a eliminar los volúmenes también. Y voy a eliminar las imágenes. Las imágenes. Listo. Esto, bueno, no lo hago desde la terminal para ahorrarme tiempo. Pero como te digo, lo recomendable sería que tú lo hagas desde la terminal. Ahora, aquí le vas a pasar el servicio de base de datos.
Este sería el servicio de base de datos y le vas a pasar MySQL. Luego le vas a definir algunas variables de entorno para esta imagen. Y vamos a empezar con environment, la primera de todas. Bueno, vamos a empezar con environment. Environment. Bien, aquí es como un nombre y un valor. Bien, aquí primero le vamos a pasar MySQL, root-password. Y le vamos a pasar example. Por ejemplo, ¿qué más? MySQL, MySQL-database. Y el nombre de la base de datos que sería MyDatabase. También se puede definir, bueno, en este caso, probablemente database, tú también lo puedas definir así, mira. MySQL, user, user. Bien. De esta manera también se puede definir. Bien, lo vamos a hacer de esta primera manera. Esto depende de la versión. Y lo voy a hacer de esta versión. Tendríamos que revisar la documentación y de esta versión. Bien, vamos a colocarlo así. Bueno, MySQL, root, password. Y aquí lo vamos a colocar example. La password para el usuario root va a ser example. El user, vamos a colocarle user, MySQL, database, my database. Listo. Le vamos a colocar volúmenes, volumes. Bueno, sí, vamos a tener un volumen llamado db-data, bien, que me va a guardar en var, bueno, lo que tenga en var lib MySQL. Listo. Volumes. Bueno, este sí tenía que llevar bien. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos definiendo un servicio que tiene una imagen. La imagen es MySQL Latest. Y estamos definiendo variables de entorno, que son las propiedades como el usuario, la contraseña y la base de datos. Seguidamente le estamos definiendo un volumen. Y este de acá, MySQL, va a pertenecer al volumen, bueno, va a tener su volumen llamado dbData. Listo. Y ahora le vamos a definir algo que también se le puede acá, que es las redes, networks. Yo en este caso le voy a indicar que la red a la cual va a pertenecer es a backend. Y de esta manera acabamos de crear nuestro primer servicio, que es el servicio de base de datos. Ahora, ¿qué te parece si queremos un servicio para la aplicación web? Vamos a hacer esto tipo un format document, compose, a ver, format documento y listo. Bueno, vamos a eliminar esto de momento. Y bien. Bien, vamos a agregar aquí como comentarios para que te guíes mejor, ¿bien? Para que no te pierdas. Vamos a ponerle acá, por ejemplo, eh, servicio, servicio para la base de datos, ¿bien? Servicio para la base de datos. ¿Listo? Y aquí vamos a colocarle como un servicio para la aplicación web. Servicio para la aplicación web y aquí para la base de datos. Esto de acá lo voy a copiar y control V. Ahora tenemos que definir otro servicio. Tú de esta manera puedes tener la cantidad de contenedores que tú quieras. Yo en este caso primero he definido el servicio para la base de datos. Este es un contenedor que se va a ejecutar. Ahora voy a escribir otro y es el servicio de web, que es básicamente el servicio para la aplicación web. Y lo que yo le voy a asignar es lo siguiente. Vamos a colocarle image, la imagen va a ser nginx. Next Alpine. Bien, Alpine. Nginx, y bueno, le vamos a decir que va a depender, depends on, y le ponemos db. Bien, define, en este caso estamos definiendo que el servicio web hacia db, o sea, el servicio web va a depender de este de acá. O sea, va a depender de este de acá, de los datos, obviamente. Esto no quiere decir que si este no esté ejecutando, este no va a funcionar. No, simplemente va a depender de los datos y que este se va a ejecutar siempre primero, lo que es db. Y otra cosa más importante que tendríamos que agregar es lo siguiente. Primero voy a quitar esta parte de acá. Bien. Y le voy a agregar
debajo de depends on algo que se llama puertos. O sea, vamos a mapear los puertos. 8080, 2.80. 8080 es el puerto del host y 80 el container. De igual manera tú puedes mapear puertos acá. Bien, pero yo simplemente lo estoy haciendo para lo que es web. Luego, debajo de volúmenes, vamos a indicarle HTML-volume. Vamos a crear un volumen llamado HTML. Y bueno, y lo que yo tenga en USR, share, vamos a colocarle nginx, HTML, lo voy a guardar en este volumen. Bien, listo. Y luego vamos a tener otro volumen también de configuración, config-volume. Y bien, lo que yo tenga en lo que es etc nginx conf.d, que es un archivo de configuración, también lo voy a guardar aquí en config volume. ¿Bien? Uno me sirve para guardar los HTMLs y el otro para guardar los archivos de configuración. Pero bien, estos simplemente son volúmenes que estamos definiendo. Debajo de volúmenes vamos a crear las redes y le voy a indicar que este va a pertenecer a la red frontend y que a la vez va a pertenecer a la red backend, para que de esta manera conecte el servicio web a la misma red de la base de datos. Porque la base de datos pertenece a la red backend. Y bueno, le estamos indicando que Nginx también va a pertenecer a la red, por decirlo así, bueno, va a pertenecer a la red frontend y también a la red backend. Listo. Ok. Ahora, algo muy importante que también quiero que tengas en cuenta es que fuera de esto, vamos a definir algo que son los volúmenes. Volumes, los volúmenes. Para definir un volumen, vamos a definir todo lo que acabamos de crear: HTML volume, config volume y dbData. Bien, dbData. Y aquí sus dos puntos. De esta manera. Bien, listo. Y debajo de estos volúmenes vamos a colocar networks. Networks y lo vamos a definir en frontend y backend. Bien, entonces, lo que hemos estado haciendo aquí es lo siguiente. Primero, hemos definido los volúmenes y las redes. Listo. Y ahora estamos aquí creando un servicio que este se va a ejecutar como un contenedor. Es el servicio de base de datos que va a utilizar la imagen de MySQL. Estamos definiendo unas variables de entorno, como por ejemplo el password, la base de datos y el usuario. Le estamos indicando cuál va a ser el volumen que vamos a utilizar y estos datos los vamos a guardar en este volumen, la red a la cual pertenece y de igual manera con web. Le estamos indicando que este servicio va a utilizar a Nginx como imagen. Va a depender de DB de este servicio, lo que quiere decir que el primero se va a ejecutar este servicio de acá. Los puertos van a ser 8080 para el host y 80 para el container, y estos son los volúmenes el cual va a utilizar. Y pertenece tanto a la red de la base de datos como a la red frontend. Listo, tenemos nuestro archivo Docker Compose IML. Entonces lo que haremos es lo siguiente, nos vamos a ir acá, clear, y vamos a colocarle Docker Compose app-d, modo detach. Listo. Le damos un docker compose app-d para que se ejecute todo esto. Y como puedes ver, aquí tú ves que se está descargando imágenes, se está corriendo. Bien, vamos a darle un minuto. Aquí nos dice que la versión es obsoleta. La versión le hemos puesto, ¿verdad? Un minuto. Vamos a ponerle por acá al archivo la versión 3.8. Bien, bueno, en fin, seguro ha cambiado normalmente. Pero bien, cuando le ejecutamos docker compose app-d, ¿qué significa? Primero, este es el comando. Docker Compose App es el comando principal de Docker. A ver. Ya sé lo que pasó. Es que el comando era de esta manera. Docker Compose App-d. De esta manera. Bien, App-d de esta manera. Pero ya está corriendo. De igual manera funciona. Bien, es Docker Compose de esta manera o también de esta manera. Pero bien, Docker Compose lo que hace es el comando principal para poder interactuar con la herramienta de Docker Compose, que nos va a permitir ejecutar múltiples contenedores. Luego le colocamos app. La propiedad app indica que vas a iniciar a ejecutar los servicios. Los servicios se van a convertir en contenedores y "-d" es en segundo plano, o sea que no te va a bloquear la terminal actual. Ya está. Y tú puedes ver acá que me dice lo siguiente. Network ejemplo 7 backend, network ejemplo 7 frontend, el config volume, dbData, HTML volume y aquí el contenedor se está ejecutando y ya están iniciados. Si le damos docker ps, yo puedo ver acá, si le doy en docker ps,
Docker PS, yo voy a poder ver acá dos contenedores. El primero es de MySQL y el otro de Nginx. ¿Qué te parece si vamos a colocarle nuevamente Docker PS y le hacemos un Docker inspect, por ejemplo, al contenedor de acá? Docker inspect a este container de acá. Si le damos un Docker inspect, aquí podemos ver lo siguiente. Primero, vemos que este es el ejemplo 7 frontend, o sea, pertenece al frontend. Bien, o puedes ver qué otra propiedad podemos ver por acá. Podemos ver, vamos a subir y veamos lo siguiente. Veamos lo siguiente. El nombre es ejemplo 7 web 1. Bien, este es el nombre del container, o sea, este es el de web. Bien, como puedes ver acá. Aquí está la fecha de creación, aquí está el ID. ¿Qué más? Vamos a bajar más, un poco más y veamos otras propiedades como por ejemplo el volumen. El volumen, tenemos el volumen HTML volume, tenemos aquí volume data, ¿verdad? Aquí también tenemos el destino. De igual manera, por ejemplo, acá tenemos el volumen de config y podemos ir bajando y vemos aquí las redes. Tenemos que pertenece a las redes tanto de backend como la red de frontend. Listo, estamos de esta manera inspeccionando cada container y de esta manera tú puedes insertar datos, puedes eliminar un container y te das cuenta que a la hora de ejecutar va a ser de la misma manera. Bien, listo. Esta es la herramienta poderosa llamada Docker Compose y este es más o menos un poco la estructura del archivo. Igualmente te voy a dejar toda esta carpeta aquí en un repositorio de GitHub para que puedas ir practicando. Recuerda que de igual manera si quieres aprender Git y GitHub puedes ver nuestro curso disponible en nuestro canal de YouTube. Listo. Esto sería un poco lo que es Docker Compose. Ahora que ya hemos visto prácticamente todos los temas en este curso, quiero agregarle un bono de regalo. Un regalo, un pequeño regalo a este curso. Y es el tema de multicapas en Docker. Bien, nosotros sabemos cómo podemos trabajar con un Dockerfile y cuáles son las capas de un Dockerfile. Por ejemplo, aquí vemos en el ejemplo 2, Dockerfile. En el ejemplo 1 también vemos varias capas. Bien, este sería el ejemplo más complejo que hemos visto. Bien, lo que vamos a hacer ahora es trabajar con Dockerfiles, pero con multicapas, multi-stage. Básicamente, cuando tú trabajas con multicapas, esto significa que tú vas a tener múltiples etapas. Bien, esta es una técnica que te va a permitir reducir el tamaño final de las imágenes al construir múltiples etapas dentro de un mismo Dockerfile. Básicamente, ¿qué es esto de multietapas? Es una técnica que te va a permitir reducir el tamaño final de las imágenes. Bien, o sea, tú en un Dockerfile vas a crear una imagen, pero aplicando una técnica llamada multi-stage build, lo que va a hacer es reducir el tamaño final de esas imágenes. Bien, y esto es muy útil cuando, por ejemplo, tienes múltiples dependencias. Para ello vamos a ver un ejemplo. Vamos a irnos acá a la terminal. Vamos a hacer un Docker PS. Bien, Docker PS. Y hay algo que todavía no te he enseñado a trabajar con Docker Compose. Mira, con Docker Compose app-d, puedes, digamos, levantarlo con los contenedores. Pero con Docker Compose down, lo que haces con Docker Compose down es eliminar todos los contenedores que se hayan creado. Ya está. O sea, vas a eliminar todos los contenedores que tú hayas creado con Docker Compose down. Docker PS, ya no están. Docker Compose app-d para que se vuelvan a crear nuevamente. Y si tú quieres pausar un contenedor, es Docker Compose Stop, Docker Compose Stop DB, por ejemplo. Listo. Y estás pausando un contenedor. Si quieres eliminar un contenedor, por ejemplo, Docker Compose RMDB. Y eliminas, bueno, vamos a pausar. Docker Compose RMDB. Aquí te preguntas si quieres eliminarlo y le dices que sí. Ahora, Docker Compose RM te sirve para eliminar un contenedor, Docker Compose Stop para pausar uno, Docker Compose Down para eliminar todos los contenedores que estén en ejecución. Bien, y bueno, esto es un poco de Docker Compose, algunos comandos que te quería mostrar. Ahora sí, vamos a lo bueno, en lo que estábamos, en las multicapas. Para ello vamos a retroceder y vamos a crear otra carpeta llamada ejemplo 8. Este es el ejemplo final del curso. Vamos a hacer un ls, vamos a acceder a la carpeta ejemplo 8 y vamos a crear un archivo llamado Dockerfile, Dockerfile. Dentro de Dockerfile vamos a agregarle el siguiente código. Vamos a bajar un poco y vamos a irnos a ejemplo 8. Bien. Primero vamos a definir lo siguiente. From node, alpine,
as build. Bien, ¿qué estamos haciendo? Aquí lo primero que estamos haciendo es el primer stage. Stage 1. La primera etapa. Construir. Estamos construyendo una aplicación web con el nombre build. Le estamos asignando un nombre a esta etapa. Vamos a colocarle, le asignamos un nombre a esta etapa. Bien, a esta capa, a esta etapa. Listo. Luego le vamos a indicar work dir, dónde se va a trabajar. O sea, le indicamos el directorio de trabajo. Todos los comandos se van a ejecutar dentro de este directorio de trabajo en el container. Y ahora le vamos a colocar lo siguiente. Copy app app. Esto significa que voy a copiar los archivos de la carpeta app de este contexto, o sea, del sistema, a lo que es app del contenedor. ¿Sí? Esto es lo que voy a hacer. Listo. Vamos a colocar por acá. Vamos a colocar lo siguiente. Listo. Entonces, luego de esto, lo que haremos es lo siguiente. Vamos a colocar, a definir el stage 2. Stage 2, stage 2, o simplemente la nueva etapa. Iniciamos una nueva etapa en la imagen Nginx. Bien, entonces, primero estamos descargando Node y luego vamos a hacer lo siguiente. From Nginx, dos puntos, Alfine, y esta se va a llamar as final. O sea, ya tenemos dos imágenes. La primera de Node y luego la de Nginx. Esta se llama build y esta se llama final. O sea, esta es la etapa de construcción y esta es la etapa final. Bien, y le vamos a colocar lo siguiente. Por acá tengo un código y lo voy a colocar. Le vamos a colocar un copy menos menos from build. ¿Qué significa este menos menos from build que le vas a colocar? Estamos copiando los archivos generados de la etapa build, bien, los cuales fueron colocados en el directorio app. Lo vamos a colocar acá en usr share nginx html. O sea, tú de esta etapa de acá que tienes build, o sea, de esta etapa build, que sería la de Node, tú vas a copiar esos archivos que tienes guardados en app, en acá, lo vas a pasar a usr share nginx html. O sea, de lo que tienes, los datos que tienes en una imagen, se lo vas a pasar a otra. Y aquí estamos estableciendo como una pequeña dependencia, ¿verdad? Y listo. De esta manera, lo que vamos a hacer ahora es exponer el puerto. Expose 80. Vamos a exponer la aplicación al puerto 80. Y por último vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ejecutar un comando. Por acá tengo el comando igualmente. Y es el comando que te indica lo que va a hacer es iniciar Nginx pero en modo demonio. Para que nos aparezca la terminal. Bien, y entonces lo que estamos haciendo es trabajar con múltiples etapas. O sea, es una técnica que te va a permitir para reducir el tamaño de las imágenes. Así es, porque primero descargas esta imagen, la de Node, y la vas a llamar como view. Luego le indicas el directorio de trabajo y lo demás. Ahora, descargas otra imagen y se va a llamar final. Y ahora, ya no tienes que volver a descargar otra imagen, simplemente vas a utilizar la que tienes de build, y vas a pasar los datos que tenga app, se lo vas a pasar aquí. Bien. Y luego vamos a indicarle que toda esta aplicación se va a exponer al puerto 80 del contenedor. Listo. Perfecto. Y bueno, esto sería todo lo que le estamos indicando. Ahora, ¿qué sigue? Le colocamos un comando cmd que te va a ejecutar apenas inicie todo esto. Y para que podamos probar esto, vamos a irnos acá a la terminal. Qué mejor que probar, ¿verdad? Docker ps. Bueno, vamos a hacer un docker, docker compose down para primero bajar todo lo que teníamos. A ver, cd, dos puntos, cd ejemplo 7. Primero voy a irme nuevamente a ejemplo 7 y voy a colocar un docker compose down. Bien, para eliminar todo lo que tenía. Docker ps-a. Bien, ahora sí. Volvemos nuevamente a ejemplo 8 y ahora sí. Entonces le vamos a colocar docker build -t y le voy a colocar mi app web y le pongo un punto. Voy a colocarle web y le pongo un punto. Pero bien, antes de ejecutar esto y para que me entiendas mejor, yo quiero hacer el siguiente ejemplo. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Por acá tengo dos archivos. Tengo una carpeta llamada app y la voy a copiar acá. Y bueno, vamos a crear acá
un Docker. Vamos a colocar acá fuera de esto, bueno, en el escritorio, vamos a buscar curso Docker. Y en curso Docker vamos a copiar dentro de ejemplo 8 esta de acá. Te lo voy a dejar todo esto adjuntado yo en un GitHub para que puedas revisarlo, mira. Y para que me entiendas mejor, te voy a mostrar aquí lo que es un app, un index.html y un style.css. Bien, lo que haremos aquí básicamente es lo siguiente. El directorio de trabajo es app, esta de acá. Y entonces voy a copiar lo que yo tengo al directorio de trabajo app en el container. Luego, lo que yo voy a hacer es de lo que tengo de acá, de esta imagen de Node, lo que voy a hacer es descargar otra imagen, ¿bien? La que es Nginx. Y ahora, estos archivos de la etapa build que tiene Alpine, o sea, Node, lo que voy a hacer es copiar los archivos que están en la carpeta app, ya sería index y style.css, pero del Wordic, se lo vamos a pasar a la carpeta de Nginx. Y lo que vamos a hacer es comprobar que todo esto esté funcionando. Bien. Si tienes alguna duda, puedes dejarla aquí en la casilla de comentarios. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Docker build -t mi web app. Enter. Y tendría que estar construyéndose toda la imagen. Bien, aquí estaba pasando por varias etapas y hay que esperar. Listo. Todo se ha creado de manera satisfactoria. Vamos a colocarle un Docker image ls para listar las imágenes. Y aquí vemos mi web app. Y vemos por acá, por ejemplo, a Nginx. Bien. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Docker ram -detach, o sea, en modo detach, p 8080 2.80 -name, mi contenedor, vamos a colocarle mi contenedor, simplemente web. Vamos a colocarle web al contenedor. Y ahora le vamos a indicar lo siguiente. Web mi pp, mi web app, ya que este es el nombre de la imagen, mi web app. Le damos un enter y listo. Docker ps. Aquí tengo este contenedor levantado. Entonces, lo que haremos es lo siguiente. Ya que tenemos este contenedor levantado, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un docker exec -it web ls usr share. Bueno, aquí vamos a colocarle share nginx html. Bien. Si yo le doy aquí en docker exec para ejecutar un comando en un contenedor a ls usr share nginx html, y si te vas al Visual Studio, es la carpeta el cual tiene los archivos de app de esta imagen. Entonces, si te das cuenta, vemos aquí index.html y style.css. ¿Y qué te parece si queremos ver el contenido de todo esto? Para poder ver el contenido, lo que podemos hacerle es un cat. Por ejemplo, un ls, o sea, lo mismo ls, está bien, solamente que ahora le colocamos index.html. Y aquí podemos ver, bueno, aquí vamos a colocarle un cat mejor. Cat, y acá está. Si le das cat, puedes ver el contenido del HTML. Igualmente, si le das nuevamente cat, pero le colocas style.css, puedes ver los estilos. Bien, listo. Y de esta manera podemos ver cómo hemos construido una imagen y digamos, estamos haciendo que otra imagen dependa de la otra. Y de esta manera estamos viendo más o menos el uso de múltiples etapas. Así ejemplos como estos puedes encontrar muchísimos en internet. Igualmente todo este repositorio te lo voy a estar dejando aquí en la sección de comentarios para que puedas descargarlo y practiques con él. Felicidades, acabas de aprender Docker en tiempo récord. Pero antes que te vayas, por favor, aún no te vayas. Hay algo muy importante la cual te quiero decir. Únete a nuestra comunidad de la tecnología avanza. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como TikTok, Facebook, como la tecnología avanza. Los enlaces te los voy a estar dejando aquí en la descripción de este mismo curso. Y algo también muy importante es que tenemos cursos en una plataforma llamada Udemy. Bien, aquí tenemos cursos sobre desarrollo backend, sobre desarrollo frontend. Y bueno, estás invitado a unirte a nuestros cursos. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y muy importante, déjame saber en la casilla de comentarios qué otros cursos te gustaría para este canal. ¿Qué cursos te gustarían? ¿Qué te gustaría aprender para este 2024? Y recuerda, empieza a aprender ahora, porque la tecnología avanza y tú también.